Suscríbete a la Panterita. Conexión afuera, conexión total. Este fue el enfoque económico de la semana con Manuel Ferreira Bruschetti, Roberto Sosa y Prince Otto. Volveremos el próximo sábado con más información y análisis por ABC Cardinal 7:30 AM. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegría para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:32 en toda la República del Paraguay, 31 grados en la ciudad capital Asunción. De esta manera arrancamos el Cardinal Deportivo en su versión Super Sábado. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Buenos días. Juanma, buen día, saludo para todos. Y uno esperaba lluvia a esta altura, sin embargo tenemos un tiempo espectacular, sol tremendo y no... El pronóstico decía, marcaba lluvia para hoy. Desde ayer a la tarde Sí. se marcaba lluvia, tormenta inclusive con ráfaga de viento de más de 100 kilómetros por hora. Decía. Exactamente. Yo, por ejemplo, tenía hoy marcada una visita a un establecimiento estudiantil y se suspendió la visita por el mal tiempo, supuestamente. Y tenemos el clima espectacular. Tenemos un aviso meteorológico de último momento, 11 y 12. Tormentas persisten sobre gran parte de la región oriental, por lo que no se descarta que continúen desarrollándose fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde, hoy sábado 29. Departamentos afectados: San Pedro, centro y este de Caguazú, Caazapá, centro y este de Itapúa, este de Paraguarí, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú. Ayer el aviso meteorológico incluía Central, hoy Sí. ya no lo incluye en esta lista. Visto videos en redes sociales que, por ejemplo, en las ruinas jesuíticas, una granizada importante había caído, es decir que Asunción, la capital, al menos quedó fuera de este fenómeno. Sí. Recibimos a una persona que está en un día especial el día de hoy. que está de partido partido, compañero sí, de Dani Sion. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Felicidades primero que todo. Juanma, Johnny, que hoy hacía el tema de la caída de bocadito, ¿verdad? Sí, Iba a ser una ahorra espectacular, señor. No, pues yo ya le dije a los muchachos que el lunes, así que, no, gracias a todos y estamos ya acá en otra edición del Super ¿Cuántos Sábado. sábados? ¿Cuántos años? ¿Cuántos sábados? Tengo que hacer 52 por 43, ¿verdad? Porque cada año tiene 52 semanas. 43. 43. Sí. Muchas felicidades, señor Daniel Chu, que está de Gracias. cumpleaños, le decimos a la audiencia, así que Sí. Gracias. Le puede enviar a los televidentes, a los oyentes ¿Qué del es lo que Cardinal. puede enviar? congratulaciones. Claro, felicitaciones. una invitación, El por tema del ejemplo. WhatsApp es de usted, de acá de los conductores y eso. Así que me hace yo estaba ahí, ¿cómo es? Decía, no, a otra cosa. Pero bien, o sea, gracias a la gente, o sea, independientemente a lo que decimos, nosotros como que al tener esta profesión convivimos un poco con lo que es el reconocimiento de la gente, pero siempre también, ¿no? La parte importante pasa por lo invisible, pasa por lo que no se ve, no se escucha o no se dice. Entonces la parte espiritual, emocional, la familia, los seres queridos y en ese sentido otro año más de muchísimas bendiciones. Así que, y también en el campo profesional, o sea, rodeado de gente, o sea, el famoso sentirse a gusto. O sea, y a mí me pasa con ustedes, con los muchachos de la mesa entre semanas y por eso el agradecimiento a la gente que uno conoce y a la gente que uno no tiene la oportunidad de conocer, pero ahí se hacen presente para contarte, para dedicarte. Anoche también estuve en un evento y un poco esa confirmación, esa sensación de lo que significa. Por eso siempre muy agradecido por lo que significa una fecha que le dan ese tinte especial y estamos acá
para laburar para otra vez. Yo ¿Festejás, Daniel, tu cumpleaños? ¿Te gusta compartir con los compañeros, con la familia? No, o sea, el tema del rigor social, por eso decía el tema de caemos el bocadito, Sí. pero yo creo que también tiene que ver con que cuando te sentís bien en un lugar, o sea, aunque suene contradictorio, hay menores motivos para la celebración, ¿se entiende? Porque Claro. como que en el día a día te... Sí, a eso justamente iba a decir. Eso. Uno está todo el tiempo en el grupo, entonces yo, por ejemplo, digo... Igual, Johnny, yo creo que vos estás un poco en Sí, vos en estás una un poco categoría en una- donde los muchachos sí. dicen, no, Johnny utiliza todo esto para Los argumentos evitar necesarios, algunas claro. cuestiones, ¿verdad? Pero entonces, No, lo mío pero es bien. auténtico, lo mío es auténtico. Che, Monte, Pero- ¿vos pero- estás haciendo un pero live respeto. o estás haciendo un history? Porque hace rato estás ahí grabando, ¿eh? Porque ahí está Monte también, capo. Bien, O bien. sea, ahora es de un minuto también ya hacen, ¿verdad? Te permiten eso, ¿Cómo el tema de... Del- no, y antes era 10 segundos, 30 segundos, Snapchat era 6 segundos y ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, ahí lo tenemos a Monte ahí Con el Instagram, grabando con la radio. con el Instagram. No, pero bien, seguramente, o sea, aprovechando el calendario, ya que hoy tenemos libre en materia de trabajo. El evento deportivo más importante me parece que es lo de la tarde, ¿verdad? Sí, y no, vos sabés que justo te iba a decir, viste que cuando Conmebol anuncia y cuando decía el 29 de octubre y en mi caso era, qué fácil va a ser para recordar, o sea, yo con el tema de la fecha, ¿verdad? Claro. Y se daba esa particularidad y ahí dije, va a caer sábado esta vez. Después seguramente vamos a hablar con el tema de la Libertadores. Qué mal la gente de Barcelona, porque vi un poco y se picó bastante el partido ese del 90. Sí. De la gente de Barcelona con Olimpia, pero se dio esa particularidad, entonces probablemente vemos el partido y después alguna cena familiar Claro. y luego ya mañana otra vez al ruedo, ¿no? Otra vez al ruedo con, Al con mediodía, un partido, al la mediodía, noche. después un partidazo a la noche en la cancha Olimpia. Pero cae bien, Dani, ¿eh? Este año cayó bien. Cae bien, pero Por ese tema claro, de la actividad. pero fíjate si, no sé, el sábado, o sea, si hoy, y te digo, por ejemplo, viste que esta fecha ya es la antepenúltima. Sí. Y en la antepenúltima, nuestro torneo suele tener alta probabilidad de simultaneidad. Entonces, al no haber ese riesgo, la vez pasada puse el ejemplo, ganaron los 3, pero si no ganaban Cerro y Olimpia, ya esta fecha, por ejemplo, Podía haber simultaneidad. se debía Sí. jugar de forma simultánea. ¿Por qué? Porque eso hubiera implicado que Nacional se fue a 4 de Olimpia y a 5 de Cerro. Y si ganaba en esta fecha que se juega y los otros no, ya le sacaba podía más de haber. 6. Claro. Entonces, pero imagínate si, por ejemplo, esa simultaneidad se daba hoy. Entonces, no hay... Pero entonces, de ese lado sí, dentro de todo ha caído bien. Pero como te digo, tampoco iba a ser la... O sea, a lo que preguntaba Johnny, no soy eso de no tiene que ser esa fecha. Y yo creo que... Viste que hace poco hablamos con el tema de los feriados. Yo entiendo ese significado que le dan a la fecha, ¿verdad? Pero yo soy de la idea que si tu cumpleaños o ese feriado cae un miércoles o cae un martes o cae un jueves y está en medio de actividades laborales o al día siguiente tenés algo demasiado importante, le decía a tu gente, che, vamos a hacerlo el sábado, vamos a hacerlo el viernes, vamos a hacerlo el domingo, ¿verdad? Un poco temprano. Y entonces, yo soy más de la idea de darle el significado al evento, no tanto a la fecha. Entonces, si no caía, tampoco pasaba gran cosa. Dani, que tenga un excelente día, buen día super sábado, felicidades Dani Chang, dice, gran periodista sobre fútbol. Van llegando los mensajes, Dani. Otra cosa también que hablábamos con Johnny al comienzo era el tema del clima, ¿verdad? Y dice, solamente en Asunción está así, acá en Ciudad del Este llueve y hay vientos muy fuertes, truenos, dice. En Ciudad del Este lluvia torrencial desde las 10. El reporte un poco de la sintonía que en sí, Ciudad del Este. del interior Solo en principalmente. Asunción está así. Y realmente, ayer en Capcú tuvimos lluvia, viento, pero no llegó a la capital. No Pasa llegó que a la también nosotros, y eso... Es que el día de la suspensión del partido de Olimpia Resistencia, nosotros tenemos el reporte de la gente a través de la 107.1 diciendo, acá no pasa nada. Acá no, sí. ¿Verdad? O sea, esas son las veces que te sentís como país grande, Sí. entiéndase desde lo geográfico.
Porque viste que acá todo es, o sea, todo es Asunción Central, ¿verdad? Área metropolitana, pero cuando te dices acá, no, era una cosa y allá era, y más ahora con el tema de los videos, más con el tema de las redes, te sentí porque capaz en tu zona ahí en Alto Paraná no pasaba nada, y veían acá cómo caía el cielo, era un fragmento de una película de terror lo que ocurría con el vuelo de la TAM y ese tipo de cosas, pero o sea, ahora y principalmente ahora ya. Ya, sí, ahora envía bueno, esto es del microcentro, se ve evidentemente, en Ciudad del Este paró la lluvia, solamente llovió un poco, y fíjate vos, Dani, como en la misma ciudad, y al ratito llega otro mensaje de Ciudad del Este, ahora lluvia, dice. Es que, o sea que en la propia Ciudad del Este hay partes donde sí Claro, y otras donde no. claro. Sí. es que ese partido, o esos partidos, Cerro Ameliano, Olimpia Tacuarí, por ejemplo, la Ese zona fue- se quedó a oscura, Barrio Obrero, y nosotros allá, una pequeña lluvia y nada. En María Allá López. en Paraguay, Sí, pero vos sabés- a pero- cuadras. Pero yo creo que ha de haber gente experta con este tema de dónde o cuáles son las zonas que estiran más o el tema del rayo, Cerro porque Río. algo debe haber, porque vos sabés que nosotros vivimos in situ de esa jornada que vos hablas en la cancha de Cerro, y Ariel y Fabio decían que en el Manuel Ferreira había, pero no era tanto, o sea, el famoso, viste que cuando vos escuchás que un compañero tuyo desde una locación no tan distante te cuenta cosas y vos, bueno, ahora se viene, nunca se vino. Y en la jornada del Defensores el miércoles pasado, yo veía cómo los rayos caían más hacia esa zona de Barrio Obrero, y bueno, desde el lado del Defensores sí, torrencial la lluvia, pero no es que tuvimos esas descargas en la zona de Sajonia. Si una jornada estaba ausente de fútbol para nosotros aquí en nuestro país, al menos ayer la noticia fue lo de Deportivo Luqueño, que anunció oficialmente a Gustavo Florentín. El lunes anuncia en una conferencia de prensa oficial Cambió casi, o sea, cambió su asistente, Marcial Garay. Sí. Es la novedad, me parece, en el cuerpo técnico. Y Arnaldo Cabral. Matador Núñez queda afuera, ¿verdad? La dupla que hasta en General Caballero ellos estuvieron trabajando juntos. Pasa que me parece que Matador Núñez ya se quiere independizar. De hecho, cuando Florentín fue contratado para dirigir, dirigió El Sol. Sí. Y allí ya no le había llevado a Matador. Héctor Núñez, sí. Y después fueron a Brasil. Caballero. Y ahí fueron a Brasil y ahí de vuelta se juntaron. Ahí se juntó otra vez Sí. Héctor Núñez. Sí, exactamente. A nivel internacional, el Brighton, una sorpresa, está goleando 3-0 al Chelsea. Ah, mira. Con Julio Enciso de suplente, está en el banco del compatriota, habrá que ver. Un partido con tintes especiales porque recordemos que el actual técnico del Claro. Chelsea, Graham Potter, era técnico del Brighton. ¿Y cómo le hacía jugar a su equipo Potter al Brighton, Daniel? Y no, o él sea, fue más bien 4-3-3. contratado por el proyecto. No, claro, Potter está muy bien considerado en Inglaterra. Inclusive algunos lo postulaban como seleccionador después del Mundial de Qatar de Southgate, pero lo llevó Chelsea y no es que esté haciendo una mala campaña, ¿verdad? Especialmente Pero tomó por el camino también, ¿verdad? Ya claro, va a empezar la temporada. rectificó rumbo con el tema de la Champions, donde es más, a Tuchel lo echan después de una derrota en Zagreb contra el Dinamo, y ahí también tiene mucho que ver el tema de cuando llega un nuevo dueño, Sí, quiere despojarse de lo antiguo independientemente si estaba bien o no, porque lo que ocurrió con Abramovich, llegan los americanos y dicen no, chau Tuchel. Pero si recién él empezó y a él se le había dado toda la chequera para el contrato. Claro, por eso fue medio raro. Y entonces dijeron no, y es un poco esa incidencia. Y ahora está Potter, bueno, y Brighton con Enciso en el banco. Lo que sí cambió es que con el nuevo técnico italiano, Enciso va más al banco en comparación con Potter. No entra mucho, pero está a la expectativa. Sí, O sea, una figura aquí de este aplicativo de que sigue el fútbol. Chelsea usa una línea de 3, 4 en el medio, 2 media punta y un delantero. Y el Brighton juega con 4 en el fondo, 2 volantes centrales, 3 ofensivos y un delantero. Un poco la figura del Brighton y del Chelsea, totalmente distinta, ¿verdad? Uno con línea de 3, el otro con línea de 4. Si traemos al ámbito local, Daniel, lo que decías, cuando llega alguien nuevo, ocurrió con Olimpia. Cuando el Tornado Alonso, que a esta altura ya es un técnico mundialista. Técnico mundialista.
porque él lo lleva a Uruguay a la Copa del Mundo. Sí. Sin él, Uruguay estaba fuera, o por lo menos antes de su llegada Uruguay estaba... Es muy probable. Y llega Trovato, estaba Tornado, dirige, le deja dirigir, pero ya se esperaba una caída para sacarlo. Se aprovecha una derrota ante el 3 en el Defensor del Chaco, lo sacan y viene Neri Alberto Cumpín. Gol de Cristian Colmán. Exactamente. Sí. Vamos a seguir hablando del fútbol internacional y también vamos a meternos de lleno en lo que va a ser esta fecha número 20 ya del torneo clausura. Estamos en la parte final del campeonato. Estamos con Robert Pereira, entrenador de Tacuarí, rival de Nacional el día lunes. Es el líder del campeonato y enfrenta a un Tacuarí que viene en alza, salvo la última fecha que tropezó. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saluda Juanma Figueredo. Estamos en el Super Sábado. Buen día, Juanma. Un gusto estar comunicado con ustedes. Un saludo muy especial a todos los muchachos de la mesa y que sigan los éxitos para el programa. Gracias Robert. Igualmente estamos aquí compartiendo con Dani Chun, con Johnny, hablando un poco de lo que va a ser este partido del lunes, ¿no? Tratar de un partido especial por el rival y aparte porque deberían lavarse la cara, Robert. ¿Cómo lo toman? Sí, es un partido muy especial para nosotros por el hecho de que de por ahí vamos a ser juez, por decirlo así. Están pendientes varios equipos de este resultado, pero independientemente a eso, nosotros no estamos jugando muchas cosas. Una de las posibilidades es de ingresar a la Sudamericana y bueno, recién culminamos los trabajos, ultimando todos los detalles que va a ser para el partido del lunes. Nacional está en un momento muy dulce, como se dice, le están saliendo las cosas y estamos tratando de prever todo lo que podía suceder dentro del campo de juego ese día y esperemos que hagamos una buena presentación y sigamos en esta racha. Charlaron después, me imagino, de lo que fue la derrota ante el 12 de octubre en la última fecha. Robert, ¿llegaron a una conclusión? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, nosotros no tuvimos la derrota contra 12, fue Ameliano. En este caso nosotros vamos contra Sol. Sí. Bueno, ¿y cómo lo encaran? Me quedo con esa parte donde dijo él, pensando ya incluso en clasificaciones a Copa Internacional, Robert, dejando atrás lo del descenso, digo. Sí, de hecho, estamos un poco ilusionados dentro de esas posibilidades y desde que llegamos estuvimos hablando y que teníamos que irnos partido tras partido. Creo que estamos haciendo en estos 3 partidos que volvimos a retomar. Nosotros como cuerpo técnico hicimos buenas presentaciones, de 9 sumamos 7 puntos y la idea es sumar la mayor cantidad de puntos en estos 3 partidos que nos quedan, en este orden: Nacional, Guaraní, Libertad. Y por qué no, como se dice, soñar con una Sudamericana y también tener el mejor colchón de puntaje pensando para lo que es el año que viene. Robert, se sabe que en el primer semestre vos te vas del club por cuestiones extra futbolísticas y ahora retornando el equipo repuntó y como bien decís, más allá que matemáticamente yo veía la contratapa de ABC y está el equipo con el tema de la permanencia, usted está más cerca de aspirar a un cupo internacional. ¿Qué notaste y qué tuviste que modificar, mantener, rectificar para mostrar esta mejoría en esta recta del equipo? Hola Dani, un gusto como estar comunicado contigo. Igualmente. Y bueno, cuando volvimos a retomar, la idea era recuperar en lo anímico y en lo físico, porque al plantel lo conocíamos y al lo tomamos en una versión mejorada en cuanto a jugadores. De por ahí tenemos más opciones, ¿verdad?, en todas las líneas y tratamos de que sea como en principio lo habíamos hecho en el año, sí, de que sea un equipo compacto, un equipo sacrificado y también cuando nos toca la oportunidad de definir, ser práctico, ser letal en todos los sentidos. Y tenemos lo nuestro, ¿verdad? Tenemos lo nuestro, nuestra idea de juego y gracias a Dios que por el hecho de que conocíamos a este plantel,
se nos dio buenos resultados en estas 3 presentaciones que tuvimos. Mira que en el partido de la primera rueda, apenas 1-0 la victoria de Nacional, ¿eh? Fue un partido complicado, un partido duro, no le fue fácil a Nacional en esa primera rueda. ¿Qué pensás de la campaña que está haciendo Nacional, Robert? Porque sin lugar a dudas nos sorprende a todos, ¿verdad? Y mira, Dani, cuando nosotros nos tocó dirigir contra Nacional, le habíamos ganado 2-1 en la cancha de River. Y luego ya en esta etapa de campeonato con Pedro Saravia ellos repuntaron bastante. Y la clave está de que son un equipo práctico, ordenado, y están pasando por un momento dulce y contundente. Cuando les toca la hacen y después defienden bien, ¿verdad? Nuestra idea es no permitir ningún error nuestro y tratar de cerrar todos los caminos por lo cual conduce. Ellos saben manejar bien las pelotas aéreas, las pelotas largas, se ganan bien los rebotes y esperemos que se dé un lindo partido, ¿verdad? Porque ambos nos estamos jugando situaciones diferentes y creo que se va a dar un lindo espectáculo para ese día. Doblete de Lucas Sanabria, aquella jornada que recordar, Robert, ¿verdad? Sí, así mismo, doblete de Lucas, una de penal y otra de una jugada que aprovechó bastante bien en un contragolpe. Y bueno, son situaciones así como te dije, le conocemos bastante bien a Nacional. Sí. Es un rival de mucho cuidado, está en un muy buen momento. Y me alegro porque está comandado por un entrenador nacional y eso demuestra también que somos capaces en todos los sentidos. ¿Cuál es el equipo que mejor juega al fútbol a esta altura, Robert, faltando muy poquito para culminar el campeonato clausura? De que juega bien al fútbol. Sí. Y está ahí entre Cerro, Olimpia, Libertad. Nacional está por practicismo y por mucha entrega, ¿verdad? De por ahí no tiene buen fútbol, pero es un equipo muy ordenado, muy contundente. Nacional, pero en ese orden siempre Cerro, Olimpia y Libertad, por la calidad de jugadores que tienen, hacen la diferencia y juegan bastante bien al fútbol. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Robert, por este tiempo, el mayor de los éxitos, seguramente ultimando detalles. A ver, le queda hoy y mañana ya para ultimar todo allí de cara al partido contra Nacional. Muchísimas gracias, Robert, que tengan un buen fin de semana, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está Robert Pereira, entrenador de Tacuary. Claro, la confusión de... No, pero pasa que tenemos demasiado partidos. Sí. Se mezcla Tranquilo, todo. Johnny. No, Daniel, yo... Mira, Juanma iba a decir que se equivocó y punto, y acá vos salís para... No, y ya... Vos pareces un pero, ¿no? Acá el político iba a decir, me equivoqué. Claro, claro. Me vas a culpar la cantidad de partidos Sí, Daniel, no, porque... ¿Cómo que sí? Mira, no nos preparamos para estar uno dirige uno después sin actividad. 2 fechas después dirige Ese otro. Por ejemplo, puede generar la confusión. Sí, porque, Robert... Aparte también eso. No, espectacular. pero sí, era pero es buen técnico, Robert. No, es buen. Algo tiene, muy buen evidentemente. técnico. Sí, es muy tiene. buen técnico. Si era Almeida o Chiqui. Sí. No. Muchos mensajes están llegando, Dani, felicitando. De aquí de María Auxiliadora Itapúa. Ah, qué zona Sale linda 2 que soles. Que uno dice. desconoce, ¿verdad? Sale 2 soles, bello sábado, dice. Feliz cumple al señor Chum. Excelente programa, señores. Víctor Florentino, otro compañero también, nos estaba escribiendo que está pendiente de la cobertura. También envía los saludos a Dani. Gracias, Víctor. Feliz cumple para Dani. Sí. Y aquí la pregunta de siempre, me parece que Fede siempre hace esta pregunta también, me suele hacer. Como en cada Super Sábado, los chicos de Malí, si tienen oportunidad en primera de Cerro, le preguntaban a Chiqui, por favor, soy Edgar Bodenser. Y un tema que ya el propio Chiqui lo había hablado en algún momento, me parece. He visto que viajó uno de ellos. Se fueron los dos a la selección sub-23 de Malí. Están allí ahora, sí, están allí. Pero todavía están en su categoría, uno de ellos suele alternar en reserva, así que están allí los muchachos juveniles de Malí. Al final, Julio Cáceres es el que
Me van a decir, pero tiene una dificultad tremenda, no puede fichar, pero termina el año y el que afianza a juveniles es Julio Cáceres. Yo no sé si afianza, sí le da oportunidad, pero no hay un juvenil así que Sí, sea, no, ¿verdad? sí. Para mí está afianzado Lo de Marcos Gómez. Marcos Gómez, No, sumar la sala central. Zárate tuvo vaivenes. Mateo Gamarra, ya citaba lo de Marcos Gómez. Por eso, en este tema, los juveniles, yo siempre digo, hay una diferencia entre juvenil y joven. O gente surgida de la casa. Y más con el régimen del reglamento. Porque con el tema del reglamento no se pudieron consolidar. Claro. Pero jóvenes sí, o sea, Mateo Gamarra, Luis Zárate, Marcos Gómez, vos en el inicio del 2022 decía, y no, ¿quiénes son? Te iban a preguntar. Pero después vos te vas a los chicos, capaz Sebastián Quintana, pero fíjate que él volvió y justo Olimpia encontró el medio campo y ni Richard puede volver. Sí, entonces, viste que por allí pasaron Aaron Páez, Bruno Recalde, Sebastián Quintana, allí por ejemplo la confusión, este chico Cornet, sí, ¿verdad? que debutó ante Guaraní. El que tuvo el mano a mano contra Guaraní, él ya no era tan él ya chico. tiene 21 años. Por eso, entonces, pero se genera esa confusión, o sea, él no jugaba, él no fue por el reglamento, y así sucesivamente. Y para cerrar lo de Tacuarembó, yo creo que va a ser seguramente el partido donde más hinchas va a tener Tacuarembó, porque la gente de Olimpia especialmente, y también la gente de Cerro, o sea, esperan, ¿verdad? Aunque la gente de Cerro como que está un poco distanciada de lo que es la definición, de lo que es la definición. Cuando vos le agarraste a Juan José Zapac, me parece que ese tono es lo que describe la actualidad de Cerro. Y en el caso de Tacuarembó, yo cuando Robert recordaba el partido de la primera rueda de la apertura, y él decía, no, yo sé porque vos ves la alineación de Nacional, y no es tipo los 12 de octubre, eso que cambian 20 jugadores por torneo, y están prácticamente todos. O sea, estaban los Bruera, los Fleita, los García Guerreño, Ibarrola, y cuando dicen, no, yo sé cómo jugarle a ellos. Y después cuando ustedes hacían la famosa pregunta, ¿quién juega mejor? ¿Viste? Te volvió a repreguntar. Sí. Para jugar, y ahí inclusive lo puso a Libertad también, que está de capas caídas, y digo, no, Nacional es un pragmatismo. Pero vos si agarrás nomás la frase primera, sin el contexto, va a creer, le están ninguneando a Nacional. Todo lo contrario, él dice, no, lo de Nacional es pragmatismo, y se pone contento por lo de Pedro, o sea, técnico paraguayo, pero, o sea, lo que él siente es, no, fútbol juegan estos equipos, y lo de Nacional es porque está allí y es práctico, es pragmático. Yo citaba lo de Rocoso, y fíjate, yo creo que el único pero o la única mancha que tuvo Nacional en el 3-0 contra Guaireña es esa amarilla totalmente innecesaria de Jaquet. Que estuvo incluso ahí a puntito, ¿verdad? Mucho inclusive analizable. Pero, no, lo que te digo, ¿sabes lo que pasa? Esa es una reacción casi natural, Juanma, que le da al defensor cuando pierde una pelota en esa zona sensible. Porque si había cabeza fría, ¿sabes lo que tendría que haber hecho Miguel? Andate nomás. Dejarle pasar. No, déjale, o sea, claro. Y si hasta terminaba en gol, vos hoy le preguntás a la gente de Nacional, ¿qué preferís? Que termine como terminó, 3-0, pero con la cuarta amarilla de Jaquet, o 3-1 con Jaquet sin amarilla. Te iba a comprar el segundo escenario. Claro, porque hasta con Jaquet, ¿sabes qué? Sí, porque Ameliano muy probable que llegue defendido a ese partido. Con Jaquet creo que le van a hacer la pregunta a Pedro contra Tacuarembó. Sí, lo que creo que a Chiqui le preguntaron por lo de Pulpito. Fue antes del partido contra Nacional incluso. Claro, antes del partido es que fue antes del partido contra Nacional. Sí. No me acuerdo contra quién fue. Si fue Pero fue en la olla. Ameliano, el partido de Beto, sí, que hace el gol justamente de la tormenta. Sí. Y cuando le dicen, no, ¿cómo voy a guardar si lo de Nacional es tan importante? Ahora, imagínate si Jaquet... si yo en el Defensor el lunes los compañeros dicen quinta amarilla de Jaquet en una jugada que yo no vi, voy a decir, espera, buscó para limpiarse contra Meliano y está contra Olimpia, porque claro. mira si le ha amonestado contra Meliano y dice,
pierde, si se mantiene esta racha. Por eso decía, yo creo que el único pero que tuvo Nacional en ese 3-0 fue esa amarilla de Miguel Yaqué, porque ahora se mira. Por eso, cuando yo justamente en ese partido de Cerro con Ameliano, vos te vas a acordar porque estábamos, y yo le pregunto a Fabio, a Ariel y a Johnny, cuando dicen amarilla para Marcos Gómez, y yo le pregunto, Fabio, esa fue una amarilla, me dijo, no, sí, es una amarilla porque le estaban superando el mediocampo. Pero yo decía, mira, justo se pierde contra Ameliano, para estar... y cómo volvió contra Libertad y Olimpia. Y Cerro. Contra Libertad y Cerro. Y por eso me acordé de Vampeta cuando hace el golazo el jueves a la mañana y amaga y después se saca. No, porque ya falta un poco y ya es imposible que él se pierda un partido por acumulación de tarjeta amarilla. Que falta. Pero... Dani, otra cosa, yo no sé si es por una cuestión de la fecha del mes en el que se va a finalizar todo, pero ya no se habla más del famoso pan dulce, ¿verdad? Ahora estaba pensando en eso, estábamos hablando de Robert Pereira, el incentivo y compañía, no se está hablando mucho de eso. ¿Te acuerdas que Juan José Zapag, cuando empezaba el campeonato, había tirado algo, pero es como que dejamos de lado eso? Sí, el arbitraje, ¿verdad? Pero el famoso incentivo contra los rivales de los punteros es como yo creo que... ¿Sabes lo que pasa cuando son más de dos? Como que es disperso. Por eso. Sí. A ver, supongamos que en esta fecha se baja Cerro. Supongamos que Olimpia y Nacional ganan sus partidos y Cerro pierde en la Huerta. Sí. Entonces ya el panorama va a ser, quedan solamente dos. Olvídate que se va a hablar que Sol y Ameliano. Pero también sabes cuándo se da eso. Cuando los que llegan son poderosos económicamente hablando. Porque voy a decir, Nacional, la gente va a decir, pues Nacional, ¿qué es lo que tiene para incentivar? Va a ver el hincha del Olimpia, nosotros estamos hasta el cogote con el tema de las deudas, pero vos sabés que en el tema de los poderosos sí se habla. Pero siempre hay, mira que Nacional, si bien no es un potentado económicamente, sabemos que tiene el respaldo de la familia Harrison. El tema es que ¿verdad? Nacional no necesita de la mano de nadie. Nacional es el único equipo que depende de sí mismo. Yo te iba a ir, ese iba a ser mi segundo elemento para el argumento de lo que preguntaba Juanma. Viste que ahora hay un tercero en discordia que está ahí apendita, pero está, que es Cerro. Sí. Pero después está el otro tema, Juanma, que se da esta particularidad. Es cierto que hay puntero y escolta, pero los dos dependen de sí. Claro. O sea, Nacional ganando todos sus partidos es campeón. Olimpia ganando todos sus partidos es campeón. Entonces como que no hay... El famoso esperar. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Claro que en esto del fútbol sabemos que se juegan todas las canchas. Hay también previsión. Yo creo que en el fútbol hay más previsión que en otros aspectos de la vida diaria, pero yo creo que esos dos elementos hacen que no se hable tanto. Yo te aseguro que si la última fecha no era duelo directo, ahí a lo mejor estaríamos hablando pero por eso te digo, cuando vos dependés de vos, ¿cuándo se habla del incentivo? Cuando vos necesitas la mano del otro. Y, a ver, tampoco es que Cerro está para incentivar el tema doble mano. No es un solo equipo, Daniel. Es cierto ahí lo que decís. Primero se tiene que caer Olimpia y se tiene que caer Nacional. O por lo menos que puedan empatar uno de ellos. Y sí. Pero sabes que en la última me parece que está este tema de la localía, ¿verdad? Eso también puede ser cambiando un poco el pan dulce por el tema de negociar la localía y vender... No, y vender el espectáculo. Pero no o eso es menos que el de comprar el espectáculo. Claro, de que el local venda o tercerice. Pero esa es una realidad también. Es algo válido, ¿verdad? Pero no hay un club. Te hablo de los que no tienen localía fija. O sea, fíjate lo que hace Sol. Claro. No vamos a decir que Sol es un equipo que derroche, pero tampoco un equipo que tenga números rojos. ¿Pero qué hace Sol? Olimpia está como está. Nosotros vamos al Defensores. Primero. Y fíjate cómo esperan también hasta el último momento. Porque, a ver, Resistencia negoció la localidad recién cuando Olimpia le gana a General Caballero. Sí. Es más, esa semana dijeron, vamos a esperar el resultado. ¿Por qué? Porque nuestro público es muy exitista. Sí. O sea, vos sabés que ese fervor, ese furor, depende de situaciones, claro, o sea, el punto de variable es muy, muy débil. Por eso Sol también,
esperó lo de Resistencia y después anuncia que sí, porque hacen el cálculo. Si ellos hubieran tenido inclusive margen, capaz te esperaban hasta lo de mañana, pero dijeron no, pues ya es poco probable. Pero si, o sea, Resistencia hace lo mismo. ¿Por qué Sol primero especuló la idea de Ciudad del Este? Porque, repito el concepto, acá siempre y esto va a dar pie para hablar un poco de esa preocupación tan capitalina, porque Preferencia y Platea ya están agotadas en Encarnación. Para entender y comprender, ya que ahí había gente de Itapúa, la gente quiere fútbol. Fíjate que los sectores que todavía no se vendieron juegan justamente los finalistas, pero el público local ha respondido. O sea, como el público de Guayaquil no respondió, porque las entradas son caras y lo que quiera, pero y veremos qué marco presenta hoy el estadio del Barcelona. Pero cuando se mencionó Ciudad del Este, era porque ellos no tenían certeza, porque vos llevas al interior lo que acá no prende y allá sí, ¿verdad? Pero cuando vieron, no, pero Olimpia está bien, ¿para qué voy a llevar a Ciudad del Este, que me cuesta más caro y yo recaudo menos? Me quedo acá en el Defensores, donde voy a recaudar muchísimo más y no voy a tener el costo que tiene llevar al Antonio Aranda. Y aparte, para solo otra ventaja es que en el último partido tuvo el tema de la condición climática y no le permitió a toda la gente que a lo mejor iba a ir en una eventual normalidad del clima al partido contra Resistencia. No, pero para Resistencia le da igual. Sí, claro, no, pero yo te digo en materia de público, de recaudación por parte de Sol, digo yo. Pero porque a Sol le conviene, porque mucha gente dejó de ir por la cuestión climática. Claro, pero por eso te digo, nosotros estamos hablando desde el local que vende la localía, valga la redundancia de la palabra. Entonces, acá, primero se especuló lo de Ciudad del Este porque era, si con 2 fechas de antelación, porque cuando se habla de Ciudad del Este, Juanma, era antes del partido de General Caballero y Resistencia. Suponete, vos decís, no, yo vi Defensores, pero si Olimpia perdía los 2 partidos, quedaba fuera de combate. Claro. Por eso los equipos esperan hasta el final, hasta donde la logística y el reglamento les permite, para hacer eso. Y es totalmente comprensible. Se dio la inversa y dijeron, espera, nosotros Ciudad del Este habíamos más o menos pensado si es que el partido perdía valor deportivo acá. Y Sol fue el primer beneficiado, ya que vos hablás de cuestiones climáticas. ¿Te acuerdas del Sol Olimpia que se iba a jugar en el Defensores y el humo negro? Sí, ¿te acordás? Y llevaron a Ciudad del Este y llenaron. Nunca se supo con certeza el tema de la recaudación, que se dijo una cosa, se dijo otra, pero llenaron. Entonces, ese partido se jugaba acá. ¿Te acordás de cuando Cerro Ameliano en Ciudad del Este? Cuando hicimos la cobertura. Ahí se llenó. Claro, pero si se jugaba acá, no iba a haber gente. No iba a aprender. Ese Olimpia 12 que se llenó allá, ¿se jugaba acá? Tampoco. Entonces, cuando se habla de Ciudad del Este, ¿pero qué pasa? ¿Por qué ahora no es Ciudad del Este y Defensor? Porque este es un partido que en Asunción se va a llenar. Y eso habla también de cómo es el público capitalino. Recién en la definición se prende, mientras que el del interior, al no tener esa frecuencia y ser un buen partido, ha respondido casi siempre. Sol de América no es grato en Ciudad del Este. Saluda a Johnny, dice este oyente. Claro, pues a lo mejor esperaban. Desde Ayolas, me dan saludo Dani también por el cumpleaños. Y ya propone este oyente hacer una consulta a torneos de verano en Encarnación. Pues hay otro oyente que seguramente esto más tarde lo vamos a desarrollar, porque sin lugar a dudas el partido que todos esperamos es la última fecha, ¿verdad? Si todo continúa así, el Olimpia Nacional, sí. Haciendo referencia a que aquella vez que Olimpia fue a cancha de Nacional no estuvieron Derry González, Oliveira estuvo enfermo, Salazar la estaba rompiendo hasta la expulsión. Si Olimpia llega para campeonar la última fecha con estos jugadores, será otro partido ante Nacional. Buen día Juan Mayoni, mucha felicidad al señor Chung. ¿Hace cuánto está en Paraguay? ¿Dónde nació? Éxitos de General Elizardo Aquino. Fernando le saluda. Dice muchísimos mensajes. Buena, Cardinal. Una pregunta. Hoy juega la final de Libertadores. ¿No sería más conveniente cuando los equipos son del mismo país jugar en su país? Más 54-9. Esta debe ser Argentina. Sí. Ahí pasa que tenemos la computadora y también el teléfono. Y le voy a mostrar a Daniel la foto de este señor con su señora y Daniel Chung.
Sí, señor. Algunos oyentes, ABC, Cardinal. ¿Qué me va a mostrar? Te va a mostrar. Un oyente envía una foto Ah, mira. que, ¿Esto dónde? que usted posó con ellos con la camiseta paraguaya a los oyentes. Pero ¿esto dónde es? Tiene que haber puesto seguramente ahí. Haciendo referencia No, un en la poco al cancha día de cumpleaños. ¿No parece acá eso, Dani? No, claro que es de acá. Si yo tengo mi ¿Tu retorno? Cancha Cerro. cancha de cerro parece. ¿Pero con remera Sí. paraguayo? Sí, cancha de cerro. Ah, claro, el partido Paraguay-Uruguay habrá sido seguramente. Puede ser. Dice, sáquenme la duda, ¿cómo está la tabla en este momento? En la penúltima fecha, a Cerro solo le quedaría cumplir. En la penúltima no. En la última a lo mejor sería Claro, o sea, no sé si lo que el oyente dice, luego de cumplirse la penúltima fecha, si todo se mantiene como ahora. y Claro, allí- dice, la claro, última a Cerro sería por cumplir nomás. Sí, Claro, pero efectivamente. fíjate por eso Guaireña hace lo que recién hablábamos. Guaireña proyecta, ¿y por qué dice vayamos a Encarnación y no a Ciudad del Este? Porque tengo entendido que el aforo de Ciudad del Este es mayor que el de Encarnación. Claro, 16.000 espectadores para la cancha de Itapúa y 24, 25.000 Pero la cancha del 3. ¿por qué eligen Encarnación? Porque cuando hacen el pedido, dicen, es muy probable que ese partido no tenga ribete de definición, pero sería la primera vez que Cerro va a Encarnación al nuevo estadio de Villalegre, ¿verdad? Entonces, y el propio Juan José Zapag también dice, sí, va a ser lindo, vamos, pero, o sea, no era, sí, vamos a ir con la ilusión de ser campeón. Entonces, allí tenés otro ejemplo de Guaireña que le llevó a Olimpia, a Ciudad del Este. Entonces, o sea, por eso son... Guaireña tiene el problema de su estadio, que inspeccionaron y las graderías no están se en pueden condiciones, utilizar, ninguna de las graderías están en condiciones para recibir a mucha gente. Es lo que nos Pero- había pero- dicho en algún momento claro, el presidente. pero eso es algo que lo llamativo es algo que se haya degradado en algún partido o con algún evento, porque siempre se jugaba. Sí. Y como que después se utilizó ese argumento para decir vayamos, porque me acuerdo que había toda una novela que algunos querían ir a Ciudad del Este, otros querían jugar en el parque. Y después apareció eso, porque después los partidos de menor convocatoria se siguió jugando allí en Villarrica. Y fue una pérdida para el equipo de Guaireña. O para la persona que compró el espectáculo, porque tuvimos 8.000, 9.000 espectadores Claro. en la cancha del 3. Pero, y ese fue el inicio de la recuperación del Olimpia. Sí. El gol de Mateo. O sea, porque ese era el partido donde después de las declaraciones todos dijeron, nos pegaron mucho por el fin de semana libre. Entonces, como que por eso yo entiendo el tema. Habló Olveira culminado el partido y dijo, después Julio. tuvimos fecha libre, parece que es un pecado, y después también Sí. Julio dijo, voy a disfrutar mucho de esta victoria porque tuvimos una semana especial. Nos desprestigiaron. Nos desprestigiaron, Claro, no, exactamente. dijo eso. Por eso te digo, la gente del interior no come vidrio, pero ¿por qué Guaireña llevaría ya en el Cerro Guaraní? Usted vio, o sea, el Cerro Guaraní y el Guaireña Olimpia Pero mira ya que- se vio menos en relación a lo que era el Cerro Ameliano y Olimpia 12, ¿se entiende? O sea, Ciudad del Este, por ejemplo, no entra en la categoría que actualmente está Encarnación. Encarnación está ávida de fútbol. Sí, claro. Y el mejor ejemplo, repito, es un Nacional Ameliano y ya agotaron las entradas que le correspondía a la gente local. Ciudad del Este ya es un poco más selectivo, pero no llega al punto de Asunción. Claro. Asunción es una cosa de no. Si no es ahí para campeonato o superclásico o Libertadores, muy difícil. Muy difícil. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con todos los Sol Olimpia que recién estábamos citando y lo que ocurrió con... es más, cuando Cerro va contra General Caballero de Mallorquín, tampoco hubo Tampoco demasiada porque gente. era post derrota del clásico aparte. Después lo de Guaraní. Es lo de Guaraní, claro. Y ese fue el famoso, ¿cómo es? Casi huida, Sí, un día antes. un día antes, Y exactamente. después, pero por eso, o sea, Ciudad del Este no es, bueno, vamos a... Esto que no quieren nada en Asunción, vamos allá, no. Son igual, hay más gente, porque todos estos partidos, Cerro General Caballero, aunque allí era mallorquino, ¿verdad? La localidad real. Cerro Guaraní y Olimpia Guaireña, o sea, terminan recaudando
más de lo que en Ciudad del Este de lo haber. que hubiera sido en un... usted ya citaba en el problema de Guaireña con su estadio, o en la cancha Guaraní, o sea, ni hablar. Entonces, no se llega a ser tan selectivo como Asunción, pero se es más, por ejemplo, que lo que está ocurriendo en la Encarnación. Muchísimos mensajes realmente desde Madrid, Buenos Aires, todos saludando a Dani el día de su cumpleaños. Nosotros... Es que nadie envía bocadito, nadie le invita sopa. ¿Verdad? Sí. No, pero seguro la gente del interior nos va a invitar va a empezar a enviar la foto Sí, del almuerzo en conmemoración al día del cumpleaños de Dani. Vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿les parece? Y después seguimos con más de esta edición del Super Sábado en el Cardinal Deportivo. Tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos oye, para todos los gustos, son riquísimos. Productos oye, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En Cambio Sirendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces. Que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y los e-commercers más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo.
Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este sábado 15, DJ en vivo, sorteo de 2 millones, degustaciones, promos de chops, cervezas, gin tonic, caipiriña y sangría. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:22 en toda la República del Paraguay. Tenemos 34,7 de sensación térmica en Asunción, 31,4 es la temperatura, 56% de humedad. Se aguarda de todas formas que esta noche llueva y a partir de allí empiece a bajar un poco la temperatura. Sí, Daniel, ¿llegaste a comer armadillo? No. Pero eso está, cuidado porque eso está... No sé si... No, pero para comer no hay problema. Ajá. Aquí un oyente le envía. El armadillo. ¿De la parrilla? No, o sea, a ver, ustedes saben que yo tengo una mayor tolerancia, ¿verdad? Sí. A los platos eventualmente exóticos, pero no he tenido la ocasión, no he tenido la oportunidad. Desde Yataití del Norte, dice Raúl López, ¿verdad? Exacto, sí. Mira, ocho. Gracias, Raúl. A usted lo comparten el tema. Uno, claro, web y allí uno en el web y el otro. O sea, sí. Este momento histórico, yo me siento así tipo interpelado ahí en el Parlamento, ¿verdad? Yo estoy ahí, ustedes son los congresistas, ¿verdad? Y uno de un lado y el otro del otro ahí. Con razón me mostraban la foto hace rato de la pareja ahí. Bien. Pero, a ver, Raúl, ¿no sería mejor un guiso, por ejemplo, del armadillo? Yo nunca probé, la verdad que no tengo ni idea. Sé que se hace a la parrilla, no sabía que se hacía guiso, por ejemplo. Tiene un sabor, tiene un olor espectacular. Un olor... Sí. Después otro oyente, feliz cumple para Dani, envía la foto de una cazuela de pollo, parece un patitas de pollo allí, comiendo también ya de Buenos Aires. Salud. Se nota que este señor está trabajando o en pintura o en panadería, porque hace el gesto de los 3 dedos y está con una pañoleta y las manos tiene algo blanco, por eso no sé si es pintura o harina. Los mensajes que van llegando aquí de los oyentes interactuando siempre con nosotros. Hoy es día de final de Copa Libertadores. Sí. No sé si por una cuestión de que son equipos brasileños o que es como que estamos un poco alejados, ¿verdad? No se siente tanto el ambiente de final de Libertadores. O a mí no me parece eso. No, me parece que el hecho que se juega en una ciudad bastante lejana, si esto era Río, por ejemplo, o si se jugaba en Curitiba, para mí iba a haber más fervor. Sí, más fervor. No, por eso te digo, yo por ejemplo, yo sigo a favor de la final única. Yo estoy, creo que para mejorar, porque yo creo que la Conmebol se habrá percatado que no es lo mismo hacerlo en una ciudad que no tiene la conectividad que puedan tener lo que ustedes marcaban. Porque, pongo un ejemplo, suponete que este partido se jugaba en Asunción. Sí. Acá íbamos a tener una invasión de hinchas brasileños. El propio Asunceno se iba a ir a la cancha. Pero saca eso nomás, pero yo te hablo de, viste, con el tema de sur, no, por la cantidad de turistas, que los extranjeros, más teniendo en cuenta que uno de los finalistas de acá de Curitiba. Ni hablar, como ustedes dicen, si era dentro del Brasil. O sea, acá lo que impide no es el formato, sino la ciudad. Porque vos para llegar a Guayaquil es casi imposible que llegues de forma directa. Sí. O sea, tenés que pasar por Panamá, tenés que pasar por Lima, tenés que pasar por Bogotá y después bajar a Guayaquil. O sea, más allá de que es una ciudad grande, importante, pero yo creo que, por eso la vez pasada postulaba, si la idea es mantener este tema de la final única y no retornar al ida y vuelta, puede ser una solución intermedia. Es un hecho, me parece, no sé si histórico, ¿verdad? Pero se está dando en la victoria del 3-1 del Brighton sobre el Chelsea, descontó Chelsea el debut oficial en la Premier League. No podemos ver. Sí, ingresó por la lana. El primer cambio del Brighton ingresa Julio Enciso, que está enfrentando al Chelsea de local. Llevamos jugados, ¿cuánto? A ver, vamos a ver.
Hace 3 minutos entró. Hace 3 minutos. Vos que sos informático, Juanma, ponernos por ahí. Vamos, ahora justamente voy a hacer live, pero debut en sí en la Premier League. Perfecto. Mi querido Daniel Chun, ¿no sería mejor, yo te escuché decir, esperar la llegada de los equipos a la final y ahí elegir el lugar? Sí. Pero ¿no sería mejor, por ejemplo, porque este partido ya sabíamos hace casi un mes, o más de un mes, que culminaba la etapa de semifinal? Sí. ¿No sería mejor, por ejemplo, hacer un sorteo, que sea una final única, y hacer un sorteo en la sede del equipo del equipo que juega, que se juega el partido? Por ejemplo, hacer sorteo si se juega o en Río o en Curitiba. No, porque o en una ciudad cercana del país. No, porque a ver, ¿qué es lo que se busca con el tema de una final única desde el aspecto deportivo? Cierta neutralidad. O sea, no podés sortear lo que va a significar una enorme ventaja para uno y una enorme desventaja para el otro. Me dirás, pero si vos lo haces de forma ya anticipada un año, hay chance que llegue el equipo local de esa ciudad. Por eso la Conmebol no designa alguna ciudad de Brasil de antemano, claro, porque hay una tremenda posibilidad. Fíjate, esta es la tercera final brasileña que tenemos en la Copa Libertadores. Sí. Santos Palmeiras Flamengo y ahora Flamengo Atlético Paranaense. Sí. O sea, cualquiera diría, si la idea es la conectividad, si la idea es cercanía, fíjense nomás cualquier ciudad random de Brasil. Pero eso, por eso yo citaba tipo Asunción. Repito, si era Asunción, Nueva Olla, que es la que tiene mayor capacidad, o el Defensor, esto reventaba. Y acá íbamos a tener, porque yo veía las crónicas de Ecuador y hay mucha gente, por ejemplo, que se fue ya hace 5 días, hace una semana, o sea, pero ellos también decían, no, la proyección fue muy arriba. Decían, estamos esperando 20.000 turistas y llegaron 3.000. Pero lo que te digo es que si hacías en Asunción, te llegaban 20.000 turistas. Entonces, no es que no exista un público que no te va a copar la cancha el día del partido y que no va a estar allí, por ejemplo, para lo que pueda significar el FanFest y todas estas cuestiones. O sea, yo entiendo por qué se hace una final única con tanta antelación, es por el tema de los derechos, la parte comercial, y también de lo político es quedar bien con los del Cono Norte. Porque ellos van a decir, espera, Lima agarró porque se había bajado Santiago, después era Montevideo, Asunción, Río, entonces Córdoba, danos alguno. Y fíjate que esta es la primera final de la parte norte de América del Sur. Y mira que dentro de todo eligieron una ciudad que tiene un estadio grandioso y que respira fútbol. Porque yo creo que, por ejemplo, si hubieran elegido Bogotá, iban a chocar con el tema de la altura. Sí. Que es otra ciudad con buena conectividad. Bogotá tiene mejor conectividad que Guayaquil. Pero acá, por eso te decía. Y habrá que ver si hoy vemos y está lleno de, no sé, de funcionarios, de grupos, así, porque... Como dicen en Argentina, hinchas neutrales, ¿verdad? Claro, porque además acá fuera que uno no jodía, no, por eso estábamos como que una final se juegue en una ciudad medio complicada, ¿verdad? Y tampoco nosotros en estos momentos estamos para postularnos y decir, Pero vos decís que llegamos al punto en el que, por las imágenes que se veían en la previa y todo, a periodistas la saltaban en vivo. Por eso. Bueno, a ver, acá ayer la imagen fue el tema del padre que hizo justicia por mano propia. O sea, el tema de la inseguridad, el tema que la fiscalía vi que le aceptó. Claro. Estamos con el colega Dani Johnny hablando de esta final de Copa Libertadores. Javier Ruiz, el colega ecuatoriano de Radio Sucre, que está en el estadio en este momento, increíble. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, te saluda Juanma Figueredo, aquí de Asunción, Paraguay. Estamos en ABC Cardinal Deportivo, uno de las radios más escuchadas de nuestro país. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo a todos ustedes, compañeros, amigos, allá en tierras paraguayas. Nosotros acá ya
viviendo lo que comienza a tener mayor presencia, esta final de la Copa Libertadores que la hemos esperado sin duda alguna como una fiesta acá en nuestra ciudad, principalmente Guayaquil, que es la sede, así que la verdad que muy impresionante, ya de a poco comienzan a llegar aficionados acá al Estadio Monumental. ¿Cómo está el ambiente, la expectativa para lo que va a ser este partido? Digo más enfocándonos en la cuestión de los aficionados. Tienen un reporte, la semana pasada habíamos accedido a la información, 11.000 tickets aproximadamente se habían vendido. ¿Cómo está por allí el ambiente, Javier? Creo que va por ahí mismo, en este sentido, el reporte. Habrán incrementado unas 10.000 entradas más. El reporte que al menos extraoficialmente tenemos es que está entre 25.000 a 30.000 entradas. Recordemos que este estadio está con capacidad para 60.000 espectadores, este estadio, este escenario deportivo, pero no sabemos si es que a ciencia cierta se vaya a llenar. Hay mucha incertidumbre en cuanto a esta situación, si es que finalmente se va a llenar o no el estadio para esta final de la Libertadores, donde obviamente mayor presencia tienen los simpatizantes brasileños que hace rato llegaron acá a la ciudad de Guayaquil, ya llevan como 4 días aproximadamente viviendo toda esta final de Libertadores. Javier, uno se pregunta, Guayaquil, ciudad futbolera, allí Barcelona, Emelec, realmente clubes con mucha convocatoria, allí se respira fútbol, decía recién nuestro compañero Daniel Chun. ¿Por qué tan poca venta de entrada? ¿Por qué no hay acceso? ¿No se le permite al hincha local, tema dinero? ¿Por qué tan poca convocatoria para este partido del hincha local? Creo que el tema pasa más por el valor de las entradas. Creo que por ahí pasa aquello. No sé si ponerlo en consideración también. Guayaquil ha tenido durante todo este mes una serie de actividades, conciertos que han dejado obviamente bastante gastado al público, y no es que creo, al menos considero que no creo que se cumpla con una expectativa por parte del aficionado guayaquileño en este caso, de ver una final brasileña. No creo que es la aceptación como tal. Sí, obviamente estamos emocionados de tener la Libertadores, pero no es que lo consideren atractivo, por ser el caso, un partido entre Flamengo y Atlético Paranaense. Esperaban quizás por ahí un equipo argentino, tener otro equipo rival de Flamengo, y quizás eso podía cambiar un poquito el panorama con respecto a esta situación. Javier, y en estos días previos, porque otro punto por el cual se lucha para albergar una final única es la invasión o la llegada de los turistas, de los hinchas que suelen inyectar a la economía local algún flujo. Se vivieron días con muchos brasileños allí haciendo turismo, o no se llegó a sentir eso en Guayaquil. Sí, a ver, creo que la llegada de muchos de los brasileños cuando ya estuvieron acá, y sobre todo hicieron base en 2 sectores. Uno fue de ellos la embajada del hincha, donde es el parte centro de la ciudad de Guayaquil, específicamente el Malecón del Salado, donde es un lugar muy concurrido por el guayaquileño para visitar, para turistear, para compartir un poco con la familia. Entonces ahí estuvieron, mayor concurrencia, tanto los simpatizantes de Flamengo como Atlético Paranaense, pero lo que sí se vivió una verdadera fiesta, que parecía prácticamente que era como que estábamos en Río de Janeiro, fue el lugar del Puerto Santana, un lugar que está cerca del barrio de Las Peñas, el tradicional barrio de Las Peñas, que muchos lo han comparado como las favelas de Brasil, pero no en cuanto al tema de delincuencia ni nada por el estilo, pero lo compararon mucho los brasileños con ese sector, y ahí sí tuvo mayor concurrencia Flamengo. Los simpatizantes de Flamengo se tomaron ese sector y ellos ahí comenzaron a vivir una fiesta. Créanme que estuvimos ahí el día jueves, estuvimos ahí compartiendo con ellos, y era una fiesta total, una locura, con cantos,
música en vivo, con todo lo que es el hincha brasileño, sobre todo el Flamengo. Javier, y ya que estamos hablando de estas actividades previas al partido de esta tarde, ayer aquí generó expectativa principalmente en el hincha Olimpia, aquella especie de reedición, ¿verdad?, de la final del 90, y que terminó con algunos incidentes. ¿Pudiste estar allí en ese partido? No estuvimos, la verdad que no estuvimos en ese partido, que nuevamente estaba reeditando aquella final. Después, a propósito de 24 años, se volverá a jugar una final en el Estadio Monumental, porque recordemos que Barcelona jugó una final en Libertadores en su momento en el año 98 contra Vasco da Gama. Esa final se la vivió acá en el Estadio Monumental, y también, como ustedes apuntan, reeditando esa final del 90, cuando también enfrentó a Olimpia de Paraguay al Barcelona, y parece que en ese sentido Barcelona se tomó la revancha con algunos incidentes, por ahí alguna situación en cuanto a lo que es característico, ¿no?, del fútbol, también la picardía, lo que tienen cada uno de los elementos en esta oportunidad. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Tenés algún reporte por allí de cómo fue el tema? ¿Estuvo caliente, me parece, el juego? Sí, este tema obviamente que se da en un partido de fútbol, que baja el golpe, te va molestando por ahí algún hecho que te vaya tocando, algún rival, y eso fue lo que encendió un poco la polémica, pero no nada de consideración. Después ya se pudo llevar a efecto el partido y Barcelona pudo ganar en esta oportunidad. Muy bien, me parece que está... Sí, Javier, sé que es de Quito, pero el Nacional con Ever Hugo Almeida vuelve a Primera División, que bien le va a Ever Almeida. Sí, en Barcelona no le fue tan bien, que digamos, no pudo ganar aquí el título Ever Hugo Almeida, pero su casa es el Nacional de Quito. Sí, sin duda alguna. Cuando vino acá a Barcelona, Ever Hugo Almeida se llenó de una serie de constelaciones de jugadores top en su momento, y no pudo, a diferencia que con el Nacional es un equipo que él lo conoce, lo ha dirigido, y en esta oportunidad nuevamente lo lleva a la serie de privilegios, ¿no? Esperemos que le vaya bien el próximo año, un equipo que se ha constituido muy bien de lo que hemos podido observar, y eso ha hecho de que de otra manera el Nacional vuelva a la serie de privilegios. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier. El reporte allí entonces ha aumentado mucho la cantidad de entradas, de 11.000 a casi 30.000. Bueno, es un buen número. Vamos a tener seguramente un marco imponente. ¿Capacidad para cuánto tiene el estadio? 60.000. 60.000 personas es la capacidad acá del Estadio Monumental. Correcto. Muchísimas gracias, Javier. A propósito, les doy un dato adicional. Ya acá los buses comienzan a traer a los simpatizantes de Flamengo, de Paranaense. Ya se comienza a observar los buses que están en ciertos puntos de la ciudad estratégicos, para que el hincha pueda tomarlo en un sector y venga acá al Estadio Monumental sin ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por el tiempo. Vamos a estar atentos a todo lo que se desarrolla allí en la final. Evidentemente, igual nosotros, a los amantes del fútbol, por más que está lejos la sede de la final, vamos a estar allí observando el partido. Gracias, Javier. Éxito en la cobertura, en el trabajo de hoy. Listo, un abrazo para todos ustedes, compañeros. Allí está Javier Ruiz, colega ecuatoriano, Radio Sucre, presente en el estadio. ¿Cómo en la era que se llamaba la radio de Federico? Escándalo, creo que Radio Escándalo, que siempre... Pero vos sabés que es una radio tradicional, siempre vienen sí, ellos. Sí. Cada vez que juega Ecuador aquí en Asunción, unas cuantas veces le di al cronista de Radio Escándalo, allí en Uruguay. Mirá que gol de Almirón, reporta aquí un oyente, ingresó, jornada de Premier League, el Brighton le está ganando 3-1 al Chelsea, ingresó Julio Enciso, y vos sabés que tuvo un disparo de fuera del área, lastimosamente le salió un poco débil, y después tuvo un contragolpe que inició él, en su terreno, un enganche, y empezó la galopada. Dani llegó hasta el área rival. No, estaba viendo, está jugando como cuarto volante, o sea, está jugando como volante por el sector izquierdo, y bueno, Chelsea va a dejar espacio, y en el mano a mano Julio puede marcar diferencia. Y lo que decía, gol de Miguel Almirón 4-0, y creo que el primer gol fue un penal que a él le hicieron. Entonces hoy ganó City, pero no marcó Haaland. Yo creo que hay que postularlo ya para que gane el jugador del mes. Es el gol número 6
de Almirón. Consecutivo. Séptimo en la temporada. No es consecutivo. Lo que pasa es que la cantidad, él hace un doblete y después hay un empate 0-0 contra el Manchester United. Para mí que la vez pasada cuando él convirtió era el quinto partido seguido que metía Dani. No, y eso te estoy diciendo. Marcó 5 goles en 5 partidos, pero en uno marcó 2. Sí. Y en el otro no marcó. Y te estoy diciendo porque fue 0-0 el partido contra el Manchester. Fue 0-0 contra el Manchester United. Y Fabricio Romano, el famoso periodista que tiene las mejores informaciones del fútbol europeo, ayer tuiteaba que no hay ninguna oferta del Newcastle para renovar con Miguel Almirón. Por el momento no hay hay nada. No sabía de dónde había sacado la persona que tiró esa información. Muy bien, buenas informaciones entonces Inglaterra para los paraguayos. El debut de Enciso, está jugando bien. ¿Qué opina de esa jugada, Dani? ¿Vos sí que tenía para pasarle o hizo bien en tratar de buscar la individual Enciso? Porque llega al área y tiene un compañero abierto por derecha, pero él decide un poco, porque había también un marcador ahí, hay que decirlo. No sé si el pase era un poco... Pues yo creo que a todos que le conocemos a Julio, sabíamos que iba a hacer eso. Sí. Claro, él... Y estoy viendo el gol de Almirón, golazo. ¿Sí? Golazo también. No ese que quedó bollando ahí de puntín. En cara, la gente sabe, ¿verdad? Por derecha, hace el recorte hacia el medio y después el zurdazo buscando el segundo palo. Y golazo de Miguel Almirón. ¿Se acuerdan de ese partido Copa América Paraguay y Chile? Paraguay-Perú. Paraguay-Chile. Que estábamos perdiendo, le empatamos a Perú. Y Julio Enciso Daniel ingresa en ese segundo tiempo, le mete Berizzo y casi hizo el tercero. Copa América. El cuarto. Copa América, sí. Era el cuarto. Sí, 4 así. Ese partido era definitorio. Sí, claro. Cuarto de final. Después perdimos el partido que después en penal perdimos lastimosamente. Empezamos a tirar hacia arriba. Porque Antonio atajó bastante. Brian y Beto Espínola. Beto Espínola ni siquiera acertó el... No, Brian que pateó por el travesaño, le quedó el rebote y pateó otra vez por el travesaño. Sí. Samudio el que... Tira arriba. Sí. Bien por los paraguayos en Inglaterra entonces. En España el Cádiz le está ganando 1-0 al Atlético Madrid. El Cádiz de Santiago Arzamendia, que estoy viendo aquí el equipo y no está jugando. No. Es que él no es titular en este equipo de Cádiz. No, está en el banco Santiago Arzamendia del Cádiz. Él juega empezar menos. Porque la vez pasada fue titular y ahora veo que el titular es Espino, el uruguayo. ¿No sabes que Espino estuvo a punto de fichar por Olimpia, Daniel? ¿Cuándo? Lateral izquierdo, cuando él estaba en Nacional. Recibió eso fue antes de la llegada de Alex Silva y de Polenta. Fue un lateral izquierdo, de marca. No, de hecho, fuerte. Creo que jugó contra Olimpia en estos amistosos veraniegos de esa época. Exactamente. Espino era uruguayo, ¿verdad? Sí. Ex nacional de Montevideo. Vos sabés que fue ofrecido también a Libertad y no sé qué pasó ahí, pero estuvo a punto de fichar por el equipo Gumarelo. Este partido de Almirón es contra el Newcastle, es contra las Aston Villa. Sí, señor. 4-0. Repito, él hizo el cuarto y él generó el primero, que fue un penal que pateó Callum Wilson. Sí, efectivamente. Mira que estoy revisando, Dani. Vos sabés que si él hace el doblete contra el City, ¿verdad? Ahí es donde convierte 2 goles él. No, contra City no. Contra City hace el empate transitorio, me parece. Sí. Tenés razón. Este partido si bien hay una fecha en el medio, todo pinta como que la última fecha se define, ¿verdad? No, hay 2 fechas todavía. Está la del fin de semana siguiente. Olimpia 12, Tacuarembó Nacional. Claro, y después tenés lo que probablemente se va a jugar martes. Entre semana, por la final de la Copa Paraguay tenés Nacional Ameliano y solo Olimpia. Solo Olimpia en el Defensores. Claro, o sea, tenés todavía 2. Pero vos decís que pueden llegar, Dani. ¿Pueden llegar qué? Y a caer, a tropezar a alguno de ellos, digo, como para que... No, la tendencia marca que no, pero, a ver... El fútbol. Y también el margen es muy fino. O sea, por eso te decía, sí, el que más abiertamente muestra su desánimo es Cerro, pero porque se da esta particularidad. Yo creo que más bien por rendimiento también, Daniel. Sí, pero muchas veces el rendimiento
vos lo podés maquillar cuando estás matemáticamente bien. Está fino. O sea, Cerro es el que menos fino está, ya que vos tirás ese término. Porque repito, en la tabla Cerro no está tan mal como parece estar. Está un punto de Olimpia y a 3 de Nacional. Claro, pero ¿qué pasa? Hay un, o sea, puntos. Yo hacía ese ejercicio. Vos mirás la tabla nomás y después decís, pero ¿por qué lo que está tan bajoneado el hincha de Cerro? ¿Y por qué está tan ilusionado el hincha de Olimpia? Si son el tercero y segundo respectivamente. Y después ve el fixture y entendés lo de Olimpia. Decís, pero en la última fecha juega de local contra el 1, entonces Claro. es simbólico esto de estar como escolta porque ganando sus 3 partidos es campeón. Es campeón. Y después va el tema del rendimiento y ahí vas a decir, ahora entiendo también por qué está más bajoneado el hincha de Cerro, que necesita doble caída, ya no depende de sí, y el equipo Y mira que, gana. mira que era un equipo, Dani, que venía con, ¿cuántos? 5 victorias seguidas era. Y si es que no empataba contra Guareña, iba a ser 6 Claro. 6 partidos seguidos con victoria. Por eso, después se desinfla, no se dice desinfla contra Nacional, porque para mí que hizo un buen partido ahí dentro de todo. Lo que pasa es que lo que desmorona todo el clásico. El clásico le mató a Cerro. Claro, y tiene una onda expansiva que inclusive genera la revisión del valor del empate contra Nacional. Claro. Porque no va a faltar el que diga, espera, pero si ese partido con la de Romero se hubiera ganado, hasta perdiendo el clásico, hoy estaríamos hablando de una especie de... Por eso para mí, Daniel, copunta. Fue mucho más, a ver el término para utilizar, el partido que empata Cerro. Ese partido estuvo a punto de ganar. ¿Cuál, el de Nacional? Contra el Nacional. Porque en el clásico podía pasar cualquier cosa. Sabemos lo que... En el clásico también, clásico, ¿no? a ver, o sea, los 5 minutos posteriores al empate de Martins. Pero sí, si vamos a hablar objetivamente, se estuvo más cerca, pero en el primer tiempo. Como también... En Nacional. Claro, en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya fue una cuestión muy, muy repartida. Pero en ese momento no se podía hacer esa proyección. Uy, acá son 2 puntos perdidos. Y mira que yo en peligro gol digo. Son 2 puntos perdidos, pero no por una planificación, sino por una cuestión de... Había hecho más méritos en el primer tiempo. Sí. Pero desde la... óptica, lo que cita Juanma, me parece que es un claro ejemplo de cómo un detalle puede barrer totalmente lo que se venía haciendo, para bien y para mal. En el caso de Olimpia, hasta el partido contra Tacuaro, que hoy en día son 2 de los 7 triunfos consecutivos, la propia gente del Olimpia como que no se sentía satisfecha, no sé, o sea, salía y decía, no, así va a ser imposible, así no se puede. Pero cosechaste tus puntos. A eso voy. Mientras que en Cerro, espera, ¿cómo es posible que acá se debate cuál fue más tropezón? Pero es el clásico. Claro. Y recién hacía el ejercicio matemático, que, bueno, perdiste el clásico, pero si se le hubiera ganado Nacional, hoy ¿cómo estaría la tabla? La tabla hoy Cerro iguales, Cerro Nacional. Cerro sería puntero. Sí. O sea, pero el enfoque es lo que pasó en el clásico por ese impacto. O sea, en el presupuesto de Chiqui estaba a empatar con Nacional, pero no estaba a perder con Olimpia. Vos sabés que Cerro venía muy, muy confiado para ese clásico. O al menos Chiqui estaba muy confiado en ese clásico. No, por eso. O sea, es como que el famoso no nos puede volver a pasar. Claro. Y le volvió a pasar y tuvo un efecto muy grande. Hasta el punto que vos agarras, saca el clásico, hasta sacar Nacional, y vos ves cómo Cerro ha jugado sus últimos 2 partidos en relación a esa racha que vos citabas de septiembre, y vas a encontrar que el equipo bajó. Sí. Entonces es otro elemento. Por eso te decía, vos ves la tabla y decís, espera, pero ¿por qué esto? Después mirá el fixture y entendés lo de Olimpia, y después mirá el rendimiento y entendés lo de Cerro. Sí, totalmente. 12:50 en todo el Paraguay. Vamos a hacer un corte y enseguida seguimos con más Cardinal Deportivo. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa, o la hierba Indega clásica, que es para el mate, Telere, y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más.
¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Barrio Ecológico Itú, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itú, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itú. Conoce más. Contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este sábado 29, fiesta de disfraces, premios en créditos, DJ en vivo. Lunes 31, noche de Halloween, degustaciones, barra libre de tragos, sorteo especial de fidelidad, 5.200.000 en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas. Esta semana, Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para el dormitorio, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles, en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. Demos vuelta al partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando Pecho Nuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta el 13 de noviembre tenemos tiempo para sumar. Encontrar los Pecho Nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:54 en el país. Tenemos aquí en Asunción, la temperatura actual es de bastante alta la temperatura. Seguimos aguardando la lluvia. 31.4, 34.7 la sensación térmica. No ha cambiado mucho. Finalizó Brighton-Chelsea. Victoria de 4-1 del Brighton. Y en la última, el cuarto gol del punto penal, casi dispara Enciso con pierna zurda. O sea, el gol de es el famoso... Metió el otro, pero todo hizo Julio. Sí, bien, estuvo activo. Mirá que jugó, ¿cuánto? 15 minutos. No, 25. 25, sí. 25 más de tuvo 3 disparos al arco, una asistencia casi.
Bien por Julio Enciso en su debut. Ganaron 4-1 al Chelsea. Y el Newcastle, con otro gol de Miguel Almirón, está ganando los minutos finales 4-0 al Aston Villa. 88 minutos de juego. ¿Cómo llega Olimpia, Johnny? ¿Cómo está Olimpia? Te preguntaba fuera del corte, sin lesionados, sin amonestados, con Richard recuperado. Todo marcha a la perfección, ¿no? Sí. En campamento franjeado. El medio seguirá siendo el mismo, con Fernando Cardoso, que definitivamente yo dudaba mucho, Juanma Daniel, sobre su posición por derecha. Pero él, al cambiar de costado, al ir por derecha, le agregó marca, le agregó proyección, apoyo al lateral por la zona derecha. O sea que no se siente mucho ese cambio que él tuvo, porque él venía jugando muy bien por el sector izquierdo. Sus diagonales, sí. Su remata al arco, su proyección. Entonces, me parece que le da la tranquilidad a Julio Cáceres de cambiarlo, pero no baja su nivel. Al contrario, le levanta en cada partido el nivel por la zona derecha. Y por el sector izquierdo, Hugo Fernández, que hizo realmente un muy buen partido contra Resistencia. Alejandro Silva continúa por el medio. Marcos Gómez, el volante más retrasado, el volante más táctico que tiene Julio Cáceres a esta altura, y Richard Ortiz en la banca de expectativa. No estoy pudiendo confirmar si va a continuar Guillermo Paiva como centro delantero o recupera su puesto Brian Montenegro en el equipo titular para acompañar a Derlis González. Continúa Otálvaro como lateral por la zona derecha. Le falta un partido al Tucu Salazar para cumplir con la sanción de 2 encuentros. Gastón Olveira, que espera la resolución de la selección uruguaya. ¿Quién será el tercer arquero? A esta altura, Muslera y Rochet, los arqueros ya mundialistas, y después está Gastón Olveira, también uno de los candidatos para ir a la Copa del Mundo. Lateral derecho, Sergio Otálvaro. Por el sector izquierdo, Tito Torres. Saúl Salcedo, que se retiró simplemente por una molestia muscular, principio de molestia, pero está para llegar mañana. Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, y adelante Derlis. Y a confirmar si arranca Paiva o recupera su puesto Brian Montenegro. ¿Levantó Paiva en este último? Levantó, sí. ¿Verdad? El gol le vino bien, parece, ¿no? Le vino bien el gol. Y también esa posibilidad de continuar en el equipo. Porque para el partido contra Resistencia, Brian ya estuvo en la banca de expectativas. Sin embargo, el técnico le dio la posibilidad de volver a arrancar. Proyectando un poco a lo que hablábamos antes de hacer el corte de esta especie de casi definición que se va a dar, la definición prácticamente, si todo continúa como se está desarrollando entre Olimpia y Nacional. Decía un oyente hace rato que en aquel partido de la primera rueda, en donde Olimpia visita a Nacional y se da el empate 1-1, en aquel partido Olimpia llegaba un poco diezmado. Sí, llegó sin Derlis, por ejemplo. Llegó sin Derlis. Tucu creo que fue expulsado o venía una suspensión. Jugó tal ahora que el partido estoy viendo. Y ahora me parece que puede llegar con todo el potencial Olimpia. Puede llegar a plantearse un partido diferente a aquel. Mira que igual el anterior el de la primera rueda fue parejo. Sí, fue parejo. Usted que dejó la sensación que Nacional tenía que haber ganado, me parece, Dani, ¿verdad? No, lo que pasa es que después del 1-1, Nacional es el que tiene una chance que tampoco fue muy clara, pero era dentro de todo similar al gol. El gol es un quiebre de cintura de Gaona Lugo para meter el centro y Bruera se anticipa. Y en una pelota medio que queda bollando, Gustavo Caballero tiene, y en vez de hacer el centro para Bruera, que estaba por ganar la posición, le pega al arco. Y me acuerdo que charlando con el jugador, con el argentino, al día siguiente, él recordaba esa jugada. Pero sí, o sea, si vamos a una cuestión de las bajas que tuvo Olimpia en comparación a lo que es ahora,
no tuvo a sus dos jugadores más determinantes, a Gastón Derlis Olveira y Gastón Olveira y Derlis. Gastón Olveira. Claro, Richard jugó. Sí. Es más, ese era el momento donde Richard no estaba bien. Exacto. Y Vampeta tenía que correr por él. Sí. Y en ese partido los dos son amonestados. Sí. Los dos son amonestados y Richard después ve contra Guaraní y queda como baja para Libertad, que después se postergó y quedó siendo guaireña, pero que no afectó demasiado porque él ya estaba con el tema de la lesión. Y bueno, en vez de Ali, por ejemplo, jugó Recalde, que jugó mal. O sea, tiene sentido lo que plantea el oyente, que cuando se insiste tanto en no, pero mira que fue un partido, porque repito, no fue un partido donde Nacional haya sido superior a Olimpia, pero Olimpia llegó con bajas, pero yo creo que además de las bajas, lo que Olimpia recupera es la localía, porque también quieras o no más, ya que no hay demasiada gente, cuando se juega en el Arsenio Erico, Nacional también ejerce su localía, o sea, no desde una cuestión de volumen o magnitud como ocurre con Olimpia, pero sí, o sea, hacen sentir, y después sumarle al tema futbolístico, que ellos conocen las dimensiones de la cancha, y te presionan de una manera, ¿sí? Te asfixian Nacional. Totalmente, y eso se vio contra Guaireña. Hablando de lo de la fecha, vi que yo creo que aprovecharon el tema de los adelantos. La APF va anunciando de a 2 fechas, y para la APF la jugada que Olimpia pidió mano, correcta decisión de no cobrar, porque muestran ahí en cámara lenta que la de Wilder Viera no es una mano tan abierta, y después dice que está bien la expulsión de Tucu, está bien la expulsión del chico de General, y está bien la pena máxima de Cerro Guaraní, ¿verdad? En la falda Pirina Mota. Así entonces. Claro, porque Daniel, ese partido se jugó el sábado. Claro. La semana siguiente, o sea, la fecha siguiente, la misma dupla, Díaz de Vivar Alipio, fue a dirigir Sol Tacuare. Sí. Cancha y bar. No, lo que te digo, Johnny, es que hay un día, o sea, hay un día de diferencia entre la culminación de una fecha y la otra. Exacto. Sí. No hay mucho tiempo. Decir. No, todo lo contrario. Te estoy diciendo que había un día para decir, este es el análisis arbitral de la fecha, tal. Pero ya van 2 veces que juntan todo. Por eso yo te decía, lo de Cerro Nacional ya quedó muy frío. Clásico, claro, aparece después el clásico, cuando había un día. Entonces... Pero vos sabés que de manera normal, por ejemplo, cuando hay el desarrollo de una fecha así de fin de semana, ellos suelen publicar miércoles eso, el audio bar. No suele ser tampoco así muy rápido. A no ser que, por ejemplo... Pero es una cuestión de... Por eso te digo, es una cuestión de voluntad nomás. Sí. Porque, a ver, no es que está mandando por un courier al otro lado, va a decir, esto demora luego 2 días, esto demora el otro día. Si antes, cuando las papas quemaban y cuando... divulgaban los audios, yo me acuerdo porque ¿se acuerdan que hay un partido entre Olimpia y General Díaz donde la posición e influencia de un gol fue un partido un sábado de tarde? O sea que el domingo a la mañana ya divulgaron, pues nosotros el domingo al mediodía pasamos, o sea, no me van a decir acá, no, ¿sabes lo que pasa? El que hace la voz papal se tardó mucho. No, tiene que tener su descanso de 3 días, no es, ahí le dicen, mira, acá está el guión, ya, ¿verdad? Entonces es llamativo que en 2 oportunidades ocurra eso. Cádiz en el fútbol español está ganando 2-0 en el segundo tiempo, incluso al Atlético Madrid, y en 5 minutos el Atlético Madrid lo empata. Sí. Un golazo, una pirueta a lo Richard Ortiz de João Félix, se desvía por el camino, era el descuento, y ahora otro golazo del portugués João Félix, se fuera del área, justo le agarra contra el pierna al arquero. Fíjate, da un paso al medio y la pelota va al palo izquierdo, y ya es imposible con la potencia que tenía. 2-2 están empatando el Cádiz y el Atlético Madrid. Esto en España, Arzamendia no está de suplente, pero no ingresó. Sí, volviendo al tema VAR, aquel partido Nacional Cerro, por ejemplo, la semana pasada se sacó eso es lo que dijo el video. Eso es lo que te dije. Después del clásico. O sea, fíjate, del Nacional Cerro se divulga cuando se había jugado una fecha posterior. Sí.
Este Olimpia General Caballero y el Cerro Guaraní se divulga luego de que se haya jugado otra fecha completa. ¿Se entiende? A lo que quiero llegar, Daniel, es que se divulgó el partido Nacional Cerro, pero sin destacar esa acción de la jugada de Río. Sí se destacó. Claro que sí. Recién. No, claro. No, el audio VAR aparece de la fecha 16 y 17, después de que se haya jugado todas las 17, después del clásico. O sea que se juntaron Eso es lo que te estoy diciendo. Sí. O sea, en vez de hacer análisis de la fecha 16 antes de la 17, que había un día para hacer, juntaron y divulgaron la 16 y la 17 después. Y ahora hicieron la misma cosa. En vez de divulgar la 18 un día antes que arranque la 19, el lunes, juntaron la 18 y la 19 y divulgaron hoy, que fue 2 días después de que finalizara la 17, la 19. Entonces, por lo menos, bueno, ahora además ya no tenemos más adelanto. Vamos a tener la 20, que arranca mañana y termina el martes, y la 21, yo supongo que la 21 la van a programar el lunes o el martes. De acuerdo a los resultados, me parece. Porque mira que también abajo ya puede haber el tema de la simultaneidad. Por eso. Sí. Ahí veía la tabla que ABC había hecho con el tema de la contratapa. Y por eso me parece que Robert, cuando hablaba de Tacuaré, decía sí, todo bien, pero nosotros le apuntamos al tema de la Sudamericana. Porque o van a hacer la de programar normalmente y luego dependiendo de... Porque yo no sé si... Porque la fecha termina recién el martes. Sí. Y allí sí yo no sé si da para programar tan tarde, ¿verdad? Porque uno supone que antes del partido de la Copa Paraguay no va a haber fecha. Si van a jugar sábado, domingo, lunes, o van a poner domingo, lunes, martes, pero a sabiendas que los campeonables juegan entre el domingo y el lunes, capaz allí ya pueden hacer un bosquejo. Me parece que Nacional, al jugar el viernes, Copa Paraguay va a jugar el martes. Martes es el día más temprano que tiene para jugar. Capaz ya que se puede pedir miércoles incluso, Dani. Y depende de la gente nacional. Porque si ellos tienen certeza de que juegan miércoles y después quieren jugar domingo, ¿verdad? O sea... Pero la definición no tendría que ser domingo, Daniel. Entonces, que juegue martes. O juega miércoles. No, pero vos sabes que... Hay tiempo para... No, vos sabes que... ¿Sabes cómo suele perfilar también la PF? Viste que si hay posibilidad de finalísima, a veces colocan sábado. Para que se juegue miércoles. Pero hay que decir que también no siempre eso, sino que dicen vamos a programar. El año pasado el Cerro Guaraní se jugó un sábado y no había posibilidad de finalísima. Claro. Porque no llegaban en condiciones iguales o no había una diferencia de 3, que son los únicos 2 escenarios para que haya finalísima. Pero yo creo que porque en otras condiciones ayer tendrían que haber programado la siguiente fecha. Pero yo ahora, en este caso entiendo que la adicional no se haya apresurado porque van a depender de los resultados de esta fecha, tanto arriba como abajo. Por eso le decía, vos querés ser extremista y decir, no, que haya finalísima y que el famoso, que ganen como lo están haciendo ahora o que tengan el mismo resultado. O si vos decís, no, yo quiero que ya se defina, entonces aplicamos la misma ecuación. Si gana Nacional y no ganan los grandes, ya se puede definir. Se va a tener que aplicar simultaneidad. La única condición para que, por ejemplo, no haya necesidad de simultaneidad, aunque yo creo que ya acá ¿se acuerdan que antes era 3 fechas antes, 2 fechas antes? Es el tema de, por ejemplo, gana Olimpia y empata Nacional. Y allí hay paridad de puntos. Entonces no puede haber definición en la penúltima fecha. Sí. Entonces allí pueden argumentar, no, vamos a jugar en fechas diferentes. Claro. Y allí van a decir, no, pero entonces como es ventaja o presión, tal cosa. Lo que sí digo es que Olimpia puede argumentar, perfecto, que Nacional te juegue martes o miércoles, pero yo quiero jugar domingo. El Sol mismo va a decir, yo quiero jugar domingo, yo quiero recaudar, no me tiren un martes.
Pero esa combinación, por ejemplo, eliminaría la posibilidad de definición en la penúltima fecha. Pasa que, Daniel, Juanma, que si vamos a ir por lo netamente, si vamos a cumplir con el reglamento, todos los partidos se tienen que jugar a misma hora, porque hablamos de descenso, hablamos de clasificación a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, y también el tema del campeonato. Los 5 partidos a la misma hora. Porque Guaireña, por ejemplo, puede estar pendiente de otros resultados para ir a la Copa Sudamericana. Cerro puede estar pendiente de otro partido para ganar el campeonato. Olimpia Nacional ya sabemos. Después otros equipos con el tema del descenso. Si vamos a ser muy estrictos con el reglamento, los 5 partidos a la misma hora. Los 6 en este caso. Hola, dice este oyente, hoy y mañana no va a haber partido local, decime el horario también. Desde Campo 9 nos escucha este oyente, y justamente la fecha número 20 se va a desarrollar a partir de mañana domingo a las 17 con un partido Guaireña ante Guaraní, y a las 19:30 el partido de uno de los campeonables, Olimpia ante 12 de octubre. El lunes continúa con otros 2 partidos, a las 17:30 Tacuaré ante Nacional, el líder del campeonato, Defensores del Chaco, y a las 20 Libertad Cerro Porteño, que habrá que ver cómo llega Cerro, ¿verdad? Dependiendo mucho de los 2 primeros partidos. También puede llegar a ser o no más interesante de lo que parezca hoy, ¿verdad? No, y llega a empatar Olimpia y pierde Nacional, ahí la gente otra vez se va a aprender, ¿verdad? Por eso. Pero si se da lo de las últimas 2 fechas, donde Cerro jugaba con el resultado conocido de los equipos, en el caso de la anterior, lo de Olimpia, porque Nacional jugó después, pero en las últimas a Cerro le tocó cerrar la fecha y se mantiene esa tendencia, o sea, el orden va a ser el mismo de la fecha que tuvimos, Olimpia, Nacional, Cerro. Y lo que ahora veo es que la Copa Paraguay tuitea y coloca, debido a la gran demanda del público encarnaceno que ya vive a pleno la gran final de la Copa de Todos, se habilita un nuevo sector de preferencias. Mira, Ocho. Qué bueno eso. Dentro de todo es importante, ¿verdad? La gente de Encarnación, y demuestra también que... Y yo creo que también habla un poco de la cautela que tenía la organización. O sea, había espacio físico, pero dijeron, capaz no viene mucha gente, entonces dijeron, estas son las entradas. Y se agotaron, y hay fervor, y dijeron, esperan por ahí, y van a qué votar. Plaza, Pero es que siempre fue eso, o sea, por eso, la vez pasada cuando dijimos el tema de los finalistas, Encarnación y Tapúa tienen que tomarse como algo personal, algo departamental, algo regional, ¿verdad? De decir, muchachos, esta es una plaza, o sea, acá, más allá de la identificación con el básquet, con el carnaval, con el turismo, con el verano, claro, acá también respiramos fútbol, y fíjate, o sea, si a la gente de Encarnación le da también las cabeceras, capaz te llenan, porque todo, yo entiendo, a ver, hoy por hoy el hincha nacional no es que esté pensando demasiado en la Copa Paraguay, sí los jugadores del cuerpo técnico por la bolsa, y ni hablar de Ameliano, o sea, se da esta curiosa particularidad, un equipo casi descendido y el otro equipo siendo puntero a falta de 3 fechas, pero los que sí tienen que responder y están respondiendo la gente de la zona. Los locales, ¿verdad? ¿Sí? Y más aún me parece que por el tema del estadio, que se hizo esperar mucho tiempo, muy promocionado el estadio, y después mucho por fin, ¿verdad? Una plaza, y lo que va a ser seguramente también la última fecha, independientemente, me parece a mí, a cómo llegue Cerro con la posibilidad o no de campeonar, tener a uno de los equipos grandes en Encarnación por primera vez. Pero también ser selectivo, Juanma, con los partidos, no como la cancha del 3 que lleva cualquier encuentro. Pero ¿sabes qué te habilita justamente eso? Tratar de no atosigar a Ciudad del Este con partidos, ¿verdad? Claro. Entonces te da una plaza más, en lo mejor equipos como Sol de América. Mira, gol de Cádiz a los 98 en el último minuto. Sí. Convirtió el Cádiz 3-2. Simeone se quiere morir. Sí, qué increíble. El Cádiz está penúltimo con 8 unidades. Está consiguiendo, creo que su primera victoria o segunda en el campeonato español. Es que había terminado mal el campeonato anterior. Se salvó por poco. Por poco se había salvado. Golazo de Almirón, nos avisa este oyente que ya estábamos justamente recordando y viendo. Nos vieron anoche el retiro de la Gata Fernández en Estudiantes. Estuvieron Rorro López y Salgueiro. Y ayer se retiró la Gata Fernández, Gastón Fernández, el futbolista histórico de Estudiantes, que pasó también por River, en algún momento por Racing,
Pedía mano Simeone, estamos viendo el gol reiterado del Cádiz, pero me parece que, en la que fue panza lícito. pegó esa pelota. Sí, debutó en Ciso. Saludos a Dani. Chancho Frito, Wilson Roa de Hernandaria, y se envía la foto. Mirá vos. Este famoso, no. El frango pues el pollo, ¿verdad? Pero tiene pinta de, tiene esos cortecitos así que son en trozos pequeños. Saludos desde Lanzarote, Isla de Canarias. Y tiene las características más 34. Quiere decir que no nos está mintiendo este oyente. Envía la foto del termo en la playa. Qué lindo el mar ahí, con el tereré, la foto del termo del tereré con la insignia de Olimpia. Cuando quieras te esperamos por María Auxiliadora, dice Dani. El mensaje va para vos. No, por eso. Sí. Aquí creo que una pata de cerdo al horno. María Auxiliadora. No, pero en toda la zona de Itapúa, o sea, ya te dije un par de veces así, pero muy al vuelo de Encarnación, pero después ya. Yo creo que Supercopa, por ejemplo, en enero, el 20 creo que se va a jugar allí. El partido sería, a esta altura sería Libertad y con el campeón de la Copa Paraguay, por la cantidad de puntos que lleva sobre Nacional, sobre Olimpia, solamente con Cerro perdería esa posibilidad del equipo con Libertad. Olimpia también puede perder, Con Olimpia puede perder. Con Sí, Olimpia había pasó perdido, con Olimpia había perdido hasta que Merlini hace el gol. Le gana a Guaraní. No, ya no es tan así. Sí, o sea, sí, Olimpia Claro, tiene- pero eso en caso que Libertad no sume ya no sume más puntos. No, sobre- un tropezón de Libertad y una victoria de Olimpia le Claro, pone a Olimpia por encima. eso es lo que de te digo, Libertad. Johnny. Olimpia cuando le gana a Resistencia, Esta fecha Olimpia puede quedar por encima ya de... le había superado. O sea, si se mantiene esta tendencia de que los tres están ganando, Sí. Olimpia va a superar a Libertad. En esta fecha. Claro. Sí. Es Claro, que porque, por eso te citaba el partido gol de Libertad. el gol de Merlini, porque cuando Olimpia le gana a Resistencia, Olimpia supera a Libertad en el acumulativo. Por un Y punto. después Merlini hace el 2-1, ya con la expulsión de Barbosa, para lo que significó entonces la recuperación del equipo de Garnero después de creo que 5 o 6 fechas. Sí. Justo había perdido. En la conferencia de Mario Jara también me sacó pecho. Nosotros le sacamos de circulación a Libertad porque y allí fue cayendo en picada el equipo de Garnero, que ganó la vez pasada y ahora será rival de Cerro el próximo lunes. Vamos con algunos mensajes, después vamos a recordar las palabras de Osmar Molinas ayer en la segunda edición del Cardinal Deportivo, contando un poco la decisión que le comunicó Mario Jara vía Pero Mario Jara ayer al audio. mediodía, cuando habló con la mesa, dijo que la prensa había malinterpretado sus palabras. Y bueno, son cosas que... Estofado es lo mejor que se puede hacer con el armadillo, dice Sí, este mensaje, sí, Johnny, con totalmente de arveja, acuerdo. papa y mucha verdura. Que dice, no puede haber muchos partidos en simultáneo, no hay equipo VAR, claro, eso es otra... Sí, Sí. esa fue la causa No, y por eso que la vez pasada, dice. tenemos que dejar de ser puristas con el reglamento. Y por eso, ustedes saben mi postura con el tema de cuando colocan, o sea, cuando vos colocas algo que no podés hacer, no, entonces, y tienes razón porque vos decís, claro, lo ideal entonces hagamos 3 y 3. 3 de definición, un día, a 1 hora y 3. Pero ¿qué pasa cuando el de la definición juega con el de la permanencia? De la permanencia, Bueno, claro, por ahí eso. ahí es donde más que nunca se te entrecruzan los cables. Pero, Daniel, Juanma, ¿por qué tienen que jugar a la misma hora? Por ejemplo, pongo de ejemplo Cerro. Cerro sí o sí necesita ganar. Yo ya Pero puse mira ese que ejemplo. este Libertad Cerro, los dos tienen intereses, sí, Cerro está No, obligado a ganar. pero esta fecha no hay simultaneidad, Johnny. No, digo nomás. Cerro sí o sí tiene que ganar. Cerro tiene que ganar los 9 puntos. Sí, pero no puede haber definición todavía esta fecha. Ya sé. Por eso no se da la simultaneidad. Lo pongo nomás como ejemplo. No, de que pero por qué, no te estoy entendiendo. ¿Por qué, ¿Qué es lo que cuestionas? ¿Por qué tienen que jugar a la misma hora si un equipo sí o sí tiene que ganar? Para ganar, para campeonar. ¿Me explico? No, Yo tampoco. no te entiendo, Johnny. Cuidar simultaneidad, poner en simultáneo si vos sí o sí necesitas ganar. En todo caso, si yo, por ejemplo, sé que con una victoria o una derrota de mi equipo o de mi rival, voy a entrar relajado para jugar. No, si yo necesito sí o sí ganar. No, pero la simultaneidad no se aplica por el relajo y todo, sino es a ver, por cuestión de... supongamos. No, yo voy por ese lado. Si vos vas a poner en no porque si Olimpia juega primero y después juega Nacional, Olimpia gana, Nacional va a entrar, le puede regalar los puntos, no. Pero a ver, Johnny, no tiene nada que ver, o sea,
lo de la simultaneidad. Yo siempre estoy en contra con el tema de que cuando es muy prematuro, y allí yo sí aplico el tema de, bueno, entonces fíjate quién es el que puede salir campeón, porque la idea es que nadie salga campeón mirando la tele, ¿verdad? Pero repito, Luqueño ascendió mirando la tele. La vez pasada dijimos que había una combinación para que haya un descenso, que no ocurrió. En la Premier salen campeones mirándole por la tele. Liverpool había salido campeón. Claro, entonces ese pasó con Guaraní una vez. No, pero esa época es cuando no tuvieron la planificación. Pero lo que sí no entra en esta categoría, por ejemplo, supongamos que los tres ganan ahora, otra vez. ¿Por qué debería haber simultaneidad en la penúltima fecha? Porque si Nacional gana y Olimpia no, se define el título. Con tu argumento, claro que Olimpia necesita ganar. Claro, los tres Perdón, necesitan ganar. Cerro también necesita ganar. Claro. Pero si Cerro y Olimpia empatan y Nacional gana, ya es campeón. En esa penúltima fecha. Voy a decir, no, pues Cerro y Olimpia lo tienen que ganar. Sí, pero si no ganan, el otro es campeón ganando. Por eso se aplica la simultaneidad. En todo caso, hacerle jugar al que viene de atrás un día antes. No, y está bien. Y yo, por ejemplo, soy más propulsor de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si falla ese equipo, el otro ya tiene chance el de otro campeonar va, o sea, ganando va a salir campeón en cancha. Sí, o sea, sí, yo siempre digo eso. Porque si le hace jugar primero al que pero puede sabe, campeonar, tiene que esperar que el otro claro, pierda y recién... Pero ahí va, por eso, el tema de... Lo que pasa es que acá no se aplica ese criterio. Hacen siempre las fáciles. Acá, por ejemplo, para mí en este torneo donde hubo muchas rojas directas, con más razón, yo siempre postulo, debería haber un tribunal disciplinario que evalúe la roja directa. No podés darle 2 partidos automáticos a la roja directa. Por ejemplo. Es que en España ocurre eso, Daniel. En los países serios, por ejemplo, ven, o sea, en la Premier, por ejemplo, también ellos tienen una roja de violencia. Ahí sí. A veces hasta puede ser 3. Pero cuando es una roja, falta táctica. Sí. Por ejemplo, tipo la que tuvo Zárate contra Libertad en la primera rueda, ¿se acuerdan? Sí. Que primero se cobró penal, después se cobró. ¿Cómo vas a dar 2 a una jugada que inclusive no iba a ser roja si era penal? Sí, era penal, claro. O sea, ¿cómo vas a evaluar de la misma forma una patada a la yugular con un recurso de último hombre? Pero ¿qué pasa? Acá es todo automático nomás, no nos vamos a complicar, todo automático. Entonces, con el tema de la simultaneidad también hacen lo mismo. 2 mensajes y vamos al audio de Osmar Molina después al corte. Dice, ¿por qué cambió a Nasazú si le ascendió a Luqueño? Juan, ¿por qué le cambió a Nasazú? Este también mensaje nos llegaba en Twitter. Y un poco... era una relación parece que se iba desgastando. Y después una pregunta para vos, Johnny. Para mañana, pregunta este oyente. Niños de 3 años si pagan entrada en la cancha Olimpia. Todos pagan. Todos pagan. Sí, todos pagan entradas mañana. Entonces ahí está. Respondía entonces después los oyentes que hay uno que te invita, está en el Capiatá, Dani, te invita a comer piracalo, está todo pagado, y tenés que caer nomás ya. Así que los oyentes que están comunicándose con nosotros. Vamos a lo que decía Osmar Molina, separado del plantel de Resistencia a través de un audio WhatsApp del técnico Mario Jara. Ayer yo hablé con Mario por mensaje y ahí me tira un audio que yo no iba a seguir en el plantel, que no me iba a utilizar en estos partidos que quedan. ¿Cómo? Y ahí me dijo que tenía que hablar con el presidente, escribí al presidente y estoy esperando a que me llame para ver cómo seguimos con esto, Bruno. ¿Pero te apartó el técnico del plantel? Sí, me tiró un audio ayer diciéndome que ya no me iba a tener en cuenta en estos partidos que quedan. Y hay que respetar la decisión del técnico. Me dijo que hable con los dirigentes y bueno, le escribí al presidente que está de viaje y que me iba a llamar esta tardecita. Así que estoy esperando a que me llame para ver cómo sigue esto, Bruno. ¿Y cuál es el motivo o los motivos? No me dijo, no me dio motivo, Bruno. No me dijo por esto te saco, por esto salí, no. Nada de eso. Ahora, solamente te comunicó y nada más. O sea, ahí en el audio no te dijo tal motivo, tal cosa. No, ayer por lo que pasó en el partido, que dijo que yo perdí todas las pelotas, que no podía dar un pase de 1 metro, yo sabía que no fue así, pedí el compacto de mi partido, le pasé a él,
de 18 pelotas fallé un solo pase. Hice 6 pases largos. Fue interceptado por Otálvaro, creo, una vez, pero no tuve mayores pérdidas de pelota, ni mucho menos eso que dijo. Le pasé a él, le dije que ahí está el compacto, que se fije un poquito, que no fue así como dijo, que perdí todas las pelotas. Y después de un ratito más ya me dice que estaba fuera del plantel y que no me iba a utilizar más para estos partidos. Ahora, Osmar, para aclarar, ustedes tuvieron un entredicho que puede ser normal, porque en el fútbol es así, uno jugando en la canchita, sabemos eso, que te calentaba a veces con tu propio compañero. Pero vos sabés que no tuve ningún entredicho con Mario ayer en el partido, porque una parte yo me acerco porque eso se llegó a decir también, Omar, habrás escuchado, creo que en la conferencia le preguntaron eso a Mario. Me preguntaron también eso y, o sea, no hubo entredicho. Fue en una parte que para el partido y yo me acerco a él y le consulto algo que Olimpia estaba llegando por un sector y le consulto, le pregunto y solo fue eso, no tuve ningún entredicho con Mario yo. O sea, no pasó absolutamente nada. Bueno. No, nada. Y de igual modo yo creo que queda muy poco para la finalización del campeonato y buscarás otros aires, entonces, o te vas a seguir presentando a practicar, tenés contrato hasta fin de año. ¿Cómo es tu tema, Omar? Tengo contrato hasta fin de año, hasta que culmine el campeonato. Como decir, quedan pocos partidos, pero el que queda mal parado en este caso soy yo. Seguramente van a pensar que yo soy el que arma quilombo y eso es lo que menos quiero, y menos ahora ya en esta etapa de mi carrera, ¿verdad? No quiero que me traten de que armo quilombo, ni mucho menos, pero el que está quedando mal parado soy yo. La verdad que duele mucho, me duele bastante, pero bueno, hay que acatar la decisión del técnico. Él es el que toma las decisiones y bueno, solamente me queda ahora en más esperar a que me llame el presidente, aferrarme a mi familia, a mis hijos, a mis padres y hablar con el presidente a ver qué él me dice, qué decisión toma también y bueno, si él está de acuerdo también con el técnico, hablar, tratar de solucionar las cositas que quedan pendientes y bueno, después ver, no quedarme mucho tiempo, moverme por mi lado y bueno, esperar a ver si sale algo el próximo año para seguir jugando, seguir haciendo lo que me gusta. Claro que sí. ¿Hay deudas contigo en estos momentos, Omar? No hay deudas ahí en el club. La verdad que es un club muy ordenado, un club que cumple siempre. No puedo quejarme. Un club que está a un paso de entrar en una Copa Internacional, que quería ser partícipe de eso, pero bueno, pasaron cosas y lastimosamente me queda solamente apoyar desde mi casa y bueno, apoyar la muerte a mis compañeros y ojalá que se llegue a ese segundo objetivo que nos trazamos a mitad de año. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. La Feria 220 de Luminotecnia te espera con verdaderos descuentos que no son cuentos. Acércate del 21 al 31 de octubre a los locales de Luminotecnia y encontrará los mejores artículos de iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar hasta con 50% de descuento. Además tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay.
Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinva. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100. Esta es tu oportunidad de comprar a precios de fábrica. Sunset te ofrece las mejores cubiertas con calidad certificada a los costos más bajos del país. Además, Sunset te regala 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500 y 2000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo.
El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Escucha esta super oferta. Lavarropas Samsung de 8 kilos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 233.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:35 en toda la República del Paraguay, 31.8 en Asunción, 36 la sensación térmica. Decíamos antes del corte, Dani, planteábamos un poco lo de Cerro, ¿verdad? Que ahora al menos así como está la cuestión y por la tendencia de que Olimpia y Nacional vienen ganando todo, a lo mejor es un partido más para cumplir, ¿verdad? Y para tratar de mantenerse allá aferrado a la fe, pero va a depender mucho de lo que suceda, ¿verdad? Cómo terminan los dos partidos, tanto de Olimpia el domingo y de Nacional en la previa. A lo mejor puede llegar a ser un partido interesante, ¿verdad? No, pero, o sea, la tendencia actual es que, y a ver, es un sentimiento que inclusive se notaba cuando se da el pitazo final para el triunfo de Cerro contra General Caballero el 2-1 el jueves pasado. Es como que habrá finalísima en para uno y Cerro ya se va a tener que abocar a la planificación 2023. Después, como vos decís, y bueno, hay muchos capítulos, si por allí, ni siquiera te hablo de los dos, hay uno allí capaz se va a mantener este pesimismo, pero se van a aferrar más al tema del milagro. Pero y si por allí se da en una fecha los dos, pues te decía lo de la combinación, que haya un empate Olimpia y haya una derrota de Nacional, ahí volverá la locura y el famoso no dan vida, han levantado a un equipo que estaba a los tumbos, pero no se puede ignorar que en este momento, o sea, en este momento el propio hincha de Cerro es el primero que te dice no hay demasiados elementos para ilusionarse. Repito, y no es un análisis matemático, es un análisis más futbolístico de cómo llega el propio y cómo vienen los otros, porque en el análisis que hacía de la fecha, ya que hablamos tipo VAR, de juntar dos fechas en una, en la anterior, desde el resultado no se veía, pero marcábamos que al que más le costó fue a Cerro. Porque los tres habían ganado por la mínima. 2-1, 2-1 y 1-0. Pero en esta ya se vio en los resultados. O sea, no necesitaste ver los partidos para decir, espera, uno ganó 6-1, el otro ganó 3-0 y vos ganaste 2-1. 2-1 apenas. Entonces, ahí, yo creo que entonces esa es la tendencia. O sea, más que apenas sufriendo, ¿verdad? Claro, no, pero yo te decía, yo hace rato en lo del jueves, yo hace rato no veía un partido donde el arquero del equipo grande jugando de local haya sido tan determinante. Sí. Capaz me viene en la memoria, pero por el trabajo que hicieron, no porque yo lo había visto, porque estábamos en la otra cancha, lo de Olveira contra Tacuarí, cuando Olimpia le gana, pero claro, yo escuché el trabajo de Johnny, de Fabio y de Ariel, y ponderaban lo de Gastón Olveira, pero no suele ser común. Sí puede haber que, mira, tipo, que eso lo hemos dicho cuando marcamos arquero de equipo grande, que te llegan poco, pero respondes. Sí. Allá le llegaron muchísimo el jueves. A mí siempre me viene eso en la cabeza porque sí, lo utilizas siempre, Dani, y la vez pasada fue que a los 6 minutos pues ya tuvo la primera tapada. No, él tuvo... No, o sea, el gol de Beto llega en un contexto totalmente... Y era la primera más o menos clara así de Cerro. Es la única. Sí. Sí, y después se le abre. Los 15 minutos finales de Cerro fueron muy buenos. Los 5 minutos iniciales del segundo tiempo, fíjate que tiene 3 situaciones por el mismo sector. Sí. Esa volea que hace Pachi, la que Pachi le da a Bae y la que Pachi define al cuerpo de... Teniendo todavía me parece... Claro, de Juanito. Entonces... Vos decís, y el gol de Clementino fue a los 6, 7. Sí. Entonces, espera, en 6 minutos generaste 3. Pero después fue un parto para la gente de Cerro. Después fue un ida y vuelta. Sí, no, o sea,
para el... Como vos decías, no había medio que increíble, era No, ninguno tenía medio. pero a ver, era pasar de línea a línea para directo. el neutral era divertidísimo. Sí. Y Chiquil también lo dio entender cuando dijo no había tiempo para Claro. pestañear, entonces como partido muy lindo, pero para alguien que quiere ser candidato y el que más necesita ganar para mantenerse es lo... Creo. Claro, porque... Vos sabés, Dani, planteando usted el tema de la combinación que se puede dar para que Cerro llegue a ser interesante el partido contra Libertad. Vos sabés que muchos hinchas de Cerro me decían que tropiezo limpia, entonces así va a jugar a muerte la última fecha y a lo mejor nosotros podemos salir, decía el hincha de Cerro. En el caso que Nacional no pierda. Claro, en el caso de Nacional no pierda. ¿Entendés? Sí, pero allí... Entonces ahí Olimpia va a jugar la muerte Nacional la última y ahí nosotros se pueden eliminar. Pero y ahí ni siquiera te meto el morbo. Pero ¿por qué Olimpia jugaría a muerte ese último partido? Darle... No. Te saco el morbo, te digo. Pero para un equipo golpeado de la ilusión de ser campeón, si va a llegar a la última fecha sin posibilidad alguna. O sea, lo mismo que vos digas, Cerro le va a jugar muerte a Guaireña, ¿por qué lo jugaría? ¿Verdad? Entonces, yo no creo que esa combinación, ¿verdad? Pero, si vamos a una cuestión de combinación, no va a faltar el hincha que diga, que salga nomás Nacional campeón y que no sea el tradicional rival. Hasta va por el tema de... Porque a Cerro como que no le cambia demasiado si no es campeón en el tema del repechaje. O sea, Cerro va a ser Paraguay 2. Si no es campeón, sí. Claro, Paraguay 2. Mientras que en el caso de Olimpia, si no es... O sea, Olimpia es a matar o morir. Fase de grupo o Paraguay 1. O sea, entonces, desde ese lado, pero en el caso de Cerro... O sea, sería campeón o sea, cuando digo 1, cuando digo 1 digo fase 1. O sea, digo fase 2. Paraguay 3 sería entonces Olimpia. Si no es campeón sería 4 me parece. No. Si Nacional sale campeón. Y eso te estoy diciendo. Si Nacional es campeón, Olimpia... Fase 1 de Copa. Claro. Ahí sí. Por te digo, no hay término medio. Se es la panacea ahí con los $3 millones. O repetirlo este año. Claro, de arrancar contra los César Vallejo y compañía. Y en enero, bien temprano. Pero por eso, yo creo que pasa un poco por ese lado. Pero en este momento, la sensación es esa. A la espera de lo que va a ser el inicio de una nueva fecha que arranca mañana en materia de la definición, Olimpia 12 y después el lunes con los 2 partidos. Digo, ¿qué pensás, Johnny, eso? De ese planteamiento que hacía. Vos sabés más de un hincha de 0-4 o 5 por ahí me dijeron. Que tropiece Olimpia, que Nacional siga y en la última Olimpia le va a jugar a muerte a Nacional para ahí. El tema es que Olimpia, este equipo Olimpia, es muy difícil que pueda tropezar. La verdad. Sí. Un equipo grande, sí, que viene en racha. Y más aún con la gente. Con la cantidad de hinchas que puede meter, ya sea jugando de local o de visita. Porque ante el 12 juega de local. Contra Sol juega de visita, pero va a ser local con la gente. Y después contra Nacional otra vez de visita. Yo tengo solamente mi duda en ese último partido. Lo que no te puedo decir que Olimpia va a ganar sí o sí ese último partido. Pero por lo menos contra 12 y contra Sol me parece que lleva mucha gente y es muy difícil que pueda caer. Nacional y Olimpia tienen que empatar antes de jugar entre sí y Cerro ganar los 2 siguientes para tener la posibilidad en la última fecha. Y también eso que es correcto. A Cerro le cuesta muchísimo. Es totalmente lo contrario a Olimpia y a Nacional. Nacional es un equipo, así como dijo Daniel, un equipo pragmático. Es un equipo que te mete, que por lo menos estos últimos partidos, es un equipo intenso, no te deja respirar Nacional. Muy intenso. Cosa que no tiene de Cerro, por ejemplo. Sí. Cerro juega caminando. Sí. No lo que dice Juanma, que es nomás campeón nacional, dice este oyente en un mensaje. Porque esa es la Olimpia Nacional campeón lejos, dice este otro oyente. Hola, amigo campeón, fuera de cancha es como algo que no pega. Es como que ganó River y lo festeja a Boca, dice este otro oyente. Y Cerro Porteño que habrá que ver, no hay una certeza de lo que va a hacer el equipo, fecha tras fecha viene probando, haciendo modificaciones, lo que decíamos ayer, lo que en principio era una dolencia muscular de Pica Lucena, finalmente terminó siendo una decisión técnica. No sé si lo resguardó igual de todas formas para que llegue bien el lunes contra Libertad o directamente prefirió utilizarlo a Carrascal después Pero esa parte que fue palito para usted o usted es... No, vos sabés que teníamos la información de que Pica sintió algo.
Pero lo desmiente Chiqui después en conferencia de prensa. Yo creo que fue algo más bien para nosotros, ¿verdad? Porque que habíamos informado al mediodía antes de ese partido que Pica sintió algo. Pero entonces... Pero a mí me parece medio ilógico lo que pasa es que Pica jugó mal. Pero yo no sé si entra ya en la categoría tipo Carrascal. Tipo castigo. Claro. O es una cuestión de estoy buscándole alternativa. Más o menos lo que ocurrió con Alfio. Porque cuando Romero juega, puede llevar 2-9. Pero cuando no es Romero, siempre era uno de los 2-9 nomás. Sí. Y Alfio a veces quedaba fuera, otra vez se quedaba fuera Romero. Pero... Y fíjate, la vez pasada arrancó Romero y estuvieron los 2-9 en el banco. Capaz en el medio o entendió que Damián está mejor que Lucena. No, pero si estaba mejor que Lucena tenía que ser titular sobre Carrascal. Yo creo que lo tienen, o sea, a Carrascal le sigue dando oportunidades. Y mira que para mí lo de Carrascal también explica mucho por qué ese partido fue tan ida y vuelta. Porque él no había marca. No tiene marca. Él no tiene marca. También me parece que puede llegar un argumento válido. Pica está con 4 amarillas, ¿verdad? Y tal vez lo cuidaba. No, pero ¿para qué va, güey? O sea, si él... No, yo no creo que tenga sentido eso. Porque... En todo caso... No, ¿qué pasaba si empatabas contra General? Por ya eso. Ya el partido contra Libertad, ¿no? Era... No, tratando de buscar nomás algún argumento. Estamos en comunicación con Luis Enciso, desde Inglaterra, desde Brighton, de la ciudad de Brighton. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Papá de Julio Enciso. Estamos en directo para el Cardinal Deportivo aquí en ABC Cardinal. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bien, muchas gracias. Bueno, preguntarte primero que nada la sensación, ¿verdad? Aquí estuvimos viendo durante el programa, no transmitió el cable oficial aquí que utilizamos la mayoría, pero sí estuvimos viendo por las aplicaciones y tuvo incluso posibilidad de convertir, inclusive protagonista en el último gol. ¿Cómo lo viste? ¿Te fuiste a la cancha? Sí, Aimé en las canchas, local de haber sido sí hoy Aimé. Esa es una fija, ¿verdad? Detrás de Julio a todas partes. ¿Y qué tal? ¿Ya hablaste con Julio? No, ni tiene nada roja, no, eso en la cancha petit roja, no soy nada, ni tío ahora en Davina. Ah, debio en cancha ena. Sí, Aimé tiene nada. Amba, Abio Dom. Sí, cuando le viste ahí a Julio. Un momento único. Ya pero ahí está ahí la familia esa o de gusta por nada. Jamás de bebé. Ese señora entre hoy en día Luca Pereira. Luca Pepe representante y nada. No, Luca Pereira tiene el traductor. El traductor. Ambate Kobe ese va ese de mi público aficionado acuerda o ir cancha ahí oye Popete hoy quiero Julio. Sí, impresionante el público a verla ya sea. En serio. Y gusto, sí. Qué suerte. Acá nosotros nos emocionamos todos cuando vimos que por fin entró Julio. Se va a tratar de ser emocionado y se anda volver a su familia a veces o de gustarse. ¿Y en qué es lo que pensaste todo cuando le viste ahí? El sábado a Julio, ¿y qué estábamos? Ahora, el sentimiento de la queja, yo voy a tratar de partido por nada, muy que está la golpe, a la sensación, güey. Y ahí mete tomo en gay, Aricia, pero del punto penado, menos chutar algo a. Hombre, era rebote del arquero, vamos en gay otro. Sí, lo importante es la jugante, la UAC, la de gustar por nada y que la y poquila y contra el juego, dice. Vaya, ahora vamos. Con 6 horas más o menos diferencia. Las 6. Las 6 cuera. Las 6 cuera. Las 6 menos 10. Las 6 menos 10. Amba, ya vota con Anga, PJ Senada, va a descansar Julio pues ya libre más con Anga. No, yo no estaba la por otro lado, y ahora en la cancha, porque este restaurante especial la padre, escuela familiar, escuela mi hija. Ahora compa. Pero no impresionante la imagen, pues.
Hamba, Julio, ya oye, ¿Emma habla inglés o más de cola idioma? No, ella más o menos yo, ni mi misma estudia, yo estudia ahí, pues, estas cosas me lo entendés, ¿no? Hamba, yo era Julio, pues, este técnico para jugó, o me en cuenta la Julio, pero no hay que ya, haga hoy que te diga ya, va, IBM la Julio. No, ni te orena Julio ni no, yo te digo, se ve técnico ahí la me hago esa oportunidad la oye esta caja no porque esta partimos de casi 5 partidos de 2 puntos de ella porque a jugar se yo la forma la convocaban de ya que ya tal ya tú ves pero oye eso es la técnico yo sí probablemente eso es la confianza no atajar en cualquier momento ¿no? Está bien, espectacular. Gracias, Luis. Entonces, felicitaciones a Julio, hacerlo llegar de nuestra parte acá. Todos estamos muy contentos, muy felices, le seguimos siempre y esperemos que sea el primero de varios. Hoy estuvo cerquita, ojalá que la siguiente ya pueda meterse. Muchas gracias, sí, oye, por poner de jugador. Eso es lo importante. Gracias, Luis. Bueno, igualmente. Saludos ahí a todos. Gracias. Ahí está Luis Enciso, el padre de Julio, que debutó hoy en la Premier League en el Brighton, siendo protagonista. Jornada histórica, porque sí, 18 años, debutar en la Premier, independientemente, o sea, el que siempre ve la parte negativa del amargado va a decir, no, pero ya era un partido relativamente definido. Fue primer cambio, como dijiste. Primero al rival también. Claro, entonces... haber encarado a un Thiago Silva, es Chelsea, justo estaba ahí su ex técnico, o sea, fíjate las cosas del fútbol, él es quien aprobó el fichaje de Julio y después por cosas del fútbol pasó a Chelsea en su estadio, ahí en el Amex, y en una jornada donde Almirón cerró un mes fantástico, y ahora guardar, pero o sea, una jornada muy buena en relación a lo que ha sido la Premier, porque siempre digo, nos habíamos acostumbrado a que Almirón sea un lateral bis, un equipo que daba pena ver, observar y se sufría, y hoy decir, ¿dónde está Newcastle? O sea, sí, ahí más en zona de Champions que en zona de descenso, y por fin debutó Julio, así que una muy linda jornada este último sábado de octubre. Sí, señor. 13:52, cumplimos con el último corte y venimos ya en la parte final de esta edición del Super Sábado del Carinal Deportivo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquibam, hasta el 5 de noviembre. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Heladera Electrolux 2B, frío húmedo, en cuotas de solo 272,000 guaraníes. Además, comprando productos Electrolux, participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton mensuales. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Con Cubiertas Kumo Tire andas sin preocupaciones porque tus Kumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas Kumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. No hay sistema cuando se va la luz. Instala backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones, ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelliestructuras. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y de medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detállese, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promo para vos.
Adquirí tu Kenton Viva 110, Classic 150 o GTR 150 SE y llévate un casco Giro homologado de regalo. No esperes más, solicita tu Kenton al 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:59, venimos ya para la despedida. Hoy final de Copa Libertadores de América, a las 17 se enfrenta ¿Van a ver? Flamengo Paranaense. Yo voy a tratar de ver. No, claro. Voy a tratar de ver. ¿Y vos, Jenny? Sí, estoy queriendo ver. Quiero ver el campeonato de Paranaense. Muy bien, el primero de Paranaense con Luis Felipe Scolari. Será hasta la próxima. Les dejamos en compañía de Darío Ibarra, Alejandra Romero en el Polideportivo. Nosotros nos reencontramos mañana. Desde las 14 primero. Esta es la primera hora para Guaireña Guaraní. Guaraní, sí, señor. Y después venimos con Olimpia 2. Sí, señor. Ahí está el panorama del Cardinal Deportivo para mañana. Será hasta la próxima. Saludos a todos. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal.